información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Somos radio. Pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Me gusta la gente que cuando saluda. Bueno, vamos a dedicar esta canción a Dani y a los amigos de Siempre Soy, amigos y amigas. Me gusta la gente que cuando te habla te mira los ojos. Muy buenos días a todos. Comienza un nuevo episodio de Siempre Soy. Estoy aquí de cuerpo presente, a vivo, el primer viernes del año 26. Han pasado muchas cosas. Segundo viernes, ¿eh? El segundo viernes, perdón. Han pasado muchas Daniel, cosas. ¡qué chiquitita! Bueno, estamos aquí, estamos hasta el mediodía. Tenemos un muy buen programa el día de hoy. Creo que va a salir, sí, creo que va a salir entretenido. En serio, aunque no creas, voy a hacer todo el esfuerzo para no arruinarlo. Pero es viernes y el cuerpo lo sabe, compadre. Qué grande, Nico. Vamos con los saludos. Chris Payton, ¿en qué andás, Chris Hola, Payton? ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la banco, Hola, ¿qué tal? Hace rato no. El Colo, al Colo Santini. ¿Qué querés? ¿La versión No, Fideo extendida? Cuántica. Desde que se convirtió en ministro le soltamos un poco la mano. Como nosotros lo bancamos la mala. Nosotros lo bancamos la mala. Nosotros hicimos campaña para que entre en la lista. Hicimos todo, básicamente todo. Y además lo hicimos de onda, gratis. No nos tiraron un contrato, una moneda, un auspicio. Lo hicimos de pura de militante realmente, ¿no? Convencido, sí. Está haciendo todo para ser candidato a gobernador de Javier, ¿o no? Sí, él dice que ya lo habló, que lo tiene muy en claro. Va a tener un problema ahí con Sebastián Pareja. Sebastián Pareja. Sí, claro, tiene una bancada fuerte. Y también Diego Valenzuela puede ser, ¿o no? Y Valenzuela le fue mal en el reparto. Pensá que era el amigote de Milei, terminó fuera del gabinete, terminó... ¿No está dentro del gabinete? Sí. Me parece que tiene un rol menor, ¿eh? Sí. Parece que está, Sí. Bueno, me parece que lo nombraron... Aspiraba a ministro. Aspiraba a ministro, pero me parece que le dio un rol menor, pero me parece que está dentro del gabinete porque está pidiendo licencia como senador electo por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. 16 minutos, estamos aquí con Emilia Raciati, que viene con un montón de libros de una década gloriosa, muy gloriosa en el amplio sentido de la palabra, en términos electorales de la Argentina, que fue la década del 90. Así es, los bestsellers. Donde se vendían libros... si se me permite el término, a rolete. No, pero se vendían muchos libros. Además, hubo libros probablemente que se vendieron, no sé, 500.000 de ejemplares. Robo para la corona fue más que García Márquez. No, olvidate. La que facturó con Ledoc con el de Robo para la corona y hacer la corte. No, olvidate, de la crocante que acumuló, ganado legítimamente, quiero decir, ¿no? Pero en la época de oro. Inclusive tu viejo escribió un libro, ¿no, Juan? Estaba chequeando lo de Venezuela, que eran trascendidos. Es que sí, pero de... ¿Sobre Manzano? De la época de Alfonsín y los Carapintadas. Lo escribió eso con Gustavo... Gustavo es mi viejo, lo escribió con Diego... se me fue el nombre. El ejército que tenemos era el libro. Sí. Y... bien, ahora estamos, pero en aquel momento muchos libros, vamos a estar repasando los libros de la década del 90. Vos tenés ahí un clásico de... Sí, traje dos, en realidad, que son como dos libros que pueden dialogar y que fueron de los más vendidos. Uno le puso un nombre a la época, que es Pizza con Champagne, de Silvina Huarca. La pizza no se tomaba con champagne. Claro. Se tomaba con cerveza o se tomaba con gaseosa. No se toma con champán la pizza, vamos a decir la verdad. Y empezó a trascender que en Olivos, el doctor Menem, que era el presidente, tomaba
comía pizza con champán. Y le estaban diciendo un poco como, a ver, el subtexto, por lo menos lo que yo interpreté, ¿no? Porque uno dice lo que quiere y después está la gente que interpreta lo que quiera. Lo que yo interpreté es que le estaban diciendo que era un poco grasa, Eso es un grasa. un poco mersa. ¿Entendés? A mí no me molesta la pizza con champán, ¿eh? No me parece. Ese Es pizza es el con un punto. espumante. Y sí, después vino Yo el te diría sushi. que el champán, te diría que va con todo, ¿eh? Sí, ¿O no? seguro, hasta con el asado. Además Lionel blanqueó que toma un vino como de 2 lucas con Sprite. Qué cosa aburrida. Perdón, pero qué cosa aburrida una entrevista de Messi. Son para una siesta. La nota de Messi son complicadas. Es un tema Messi, ¿no? Sí. A mí me emociona Messi, pero no hay ninguna emoción que me genere extra futbolística. O sea, nada que haga Lionel fuera de la cancha me produce una emoción. Me pasa eso, y eso que lo quiero, lo amo, me hizo feliz, ¿no? Sí. Pero a todos nos pasa un poquito eso. Esa sal, esa chispa. Le falta pimienta. Lo que pasa que también es cierto que nosotros tenemos la vara muy alta, muchachos. Muchaches. Lo digo en inclusivo y en exclusivo. Le falta un par de quilombitos a Messi. Y además tenemos la vara alta con Diego, ¿no? Que Diego era... El señor Quilombo. No, y además gran gestor de frases rotundas de títulos. A veces pienso, nosotros nos damos una imagen, una dimensión de lo que hubiese sido Diego si hubiese sido comediante. No. En serio, pensemos un minuto esto. Maradona no se dedica al fútbol, se dedica a la comedia. ¿Ustedes se imaginan el comediante que nos perdimos? Sí. Contando anécdotas. Te pregunto a vos, Emilia. ¿Vos no le damos la dimensión de lo que hubiese sido Diego si hubiese sido escritor? No, imagínate, con esa capacidad de síntesis y de dar cuenta de la época, de entender por dónde va la época en cada momento histórico. A ver si nos llegamos a la conclusión de que Diego jugó al fútbol, pero quizás era lo que no hacía tan bien. Si jugaba 20 años, si llegaba a jugar 20 años. De animador, muchachos, vamos. Colega tuyo. ¿Qué cosa? Nos están apurando. Labure, muchachos, vamos. Está bien. Bueno, va de las manos. ¿Qué otro tema vamos a estar desarrollando hoy? El otro libro que traigo para hoy es Los dueños de la Argentina, de Luis Miguel Majul. Sí. Que es un libro. Facturó bastante, ¿eh? Sí, que amigo de hecho. de Juan González, muy amigo de Juan González. Mira, sí, gran amigo. Hay un vínculo. Seguramente lo lee este libro. Se sacan chispas en. Le mando un saludo. ¿Cuál es tu superclásico hoy, Juan? Hoy. Primero, como hincha de San Lorenzo, ¿tu clásico cuál es? Huracán. Bien, punto. Está claro. Ya está, no es Vélez. Al agua, no, Vélez. Bien. No va bien con Vélez igual, siempre que vamos Está a la bien. cancha Bien. de Vélez. Pero, ¿Y cuál es tu clásico periodístico hoy? ¿Hoy con quién es? Y uno intenta siempre apuntar para arriba, así que con Majul me gusta. Con Majul. Sí, me gusta. Con Majul. Sí, hemos tenido unos lindos cruces tuiteros. Le mando un saludo, está muy fachero Majul en la portada de este libro. Sí, sobre todo porque está 30 años más joven. Claro. Es una foto del año 92. Claro. Tenemos que traerle un día a Octavio Majul. Es un buen libro igual. El compañero. Bueno, de hecho en este libro, el que traje es una reedición, la primera edición es del 92, esta es del 94, y él dice en la introducción que bueno, que su mujer está embarazada de su hijo, de su primer hijo, que es hoy Octavio Majul, que está por todos los medios o que habla bastante, y el libro es un gran libro, es una gran investigación. Después vemos los enfoques. Después vino Los dueños de la Argentina 2. Claro, y también es un libro donde empezás a leer y encontrás personajes como por ejemplo una escena donde aparece Maslatón como concejal de la UCD. Claro. Conflicto de Maldiva a la basura es uno de los concejales. Maldiva es Mantenga Limpia Buenos Aires, ¿no? Así es. Que era la empresa de la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires. En el perfil de Franco Macri hay una escena en la que se dice que hay 3 legisladores porteños que votaban para la continuación del contrato de la ciudad con Maldiva y que supuestamente habían recibido una coima. Y los 3 nombrados son, uno es Pinedo, Federico Pinedo, y otro es Carlos Maslatón. Y de hecho Majul va a hablar con Pinedo. Es el trabajo de investigación, hasta las preguntas que les hace a cada uno de los empresarios. O sea, les pregunta además. Les pregunta. ¿No sabes las preguntas? El cuestionario que le prepara a Malita, la Cruz de Fortabat, por ejemplo. Se golpeó la cabeza. Los dueños de la Argentina, a ver, si me pasás la tapa o relatame quiénes están en la tapa. Sí, te digo quiénes son. Uno es Franco Macri, otro es Alejandro Bulgeroni. Bien. Que si de hecho, sigue siendo sí, de hecho, la familia. Si vos ves el listado de Forbes del 2025 de los hombres más ricos del mundo, entre los argentinos, sigue estando Bulgeroni. Sí. O sea, Bulgeroni forma parte de esos grupos. La hija muy cercana a Karina Milei. Ah, mira. Otra es Amalita Lacroze de Fortabat. Franco Macri lo nombramos. Roberto Roca. ¿Aparece algún laboratorio en esa época? No, ahí. Roberto Roca, el padre de Paolo. Sí. Jorge Born.
Jorge Bon aparece, bien. En ese momento el grupo Bujibor, ¿no? Todavía estaba. Y ahí, esos son los 5 que aparecen. De hecho, hay otro libro que yo traje como bonus track que se llama Los Dueños del Futuro, que es más reciente, del 2017, de Alejandro Galeano y Hernán Banoli, que son perfiles de los ricos, se llaman Los Dueños del Futuro porque dialoga con este libro de Majul, pero son empresarios de otro momento, son los post-kirchneristas. Claro. Y ahí aparece Constantini, aparece Galperín, claramente, Migoya. Claro, Migoya está ahora mal. Hugo Sigman. Sigman en la última lista, en la última lista de los más ricos de la Argentina aparece en el puesto número 2, detrás de Marco Galperín. O sea, el más rico de la Argentina es Marco Galperín. No le fue nada mal a Marco, ¿no? Que se queja tanto del país. De hecho, hay datos de cifras. Segundo Sigman, ¿no? Con las vacunas, bien. Sigman es el que... Acá hay un perfil genial de Sigman. ¿Cómo nos vacunó Sigman? En este libro hay un perfil genial, que además es un tipo que está metido en la industria del cine, por ejemplo. ¿Quién? Sigman, ¿no? Tiene una gran productora. Tiene un grupo editorial, Capital Intelectual. Claro. Bueno, de hecho, todo ese negocio está relatado en el libro y es el único empresario que a Banoli y a Galeano no les habló. No quiso con él no pudieron tener entrevista. Con los demás sí. Hay testimonio de cada uno. En la tapa tiene otro color, ¿no? Sigman. Sí, es verdad, porque es como, ellos creen que es como el emblema de esos empresarios que son diferentes a los que relata Majul, porque son empresarios que, los que relata Majul son los post-privatizaciones, los que se hicieron de ese dinero, y estos son los que además en el momento en el que sale el libro creían que Cambiemos era una esperanza para ellos, era como el inicio del gobierno de Macri, y para ellos... No es el caso de Sigman, que supuestamente tiene raíces en el mundo de izquierda, ¿no? Y en el Partido Comunista. Claro, viene el PC. Sí. De hecho, el gran salto de Sigman no es después que cae la Unión Soviética, que hubo mucho... Es que estaban los empresarios del PC. Esa historia la tenemos que contar. El oro de Moscú, ¿no? Se nombra... Un libro casualmente también yo no sé si de los 90, de Isidoro Silver, muy bueno. Que fue, entre otras cuestiones, es el padre de Abel Silver, que nosotros conversamos asiduamente con él en el programa, y fue el jefe de la corresponsalía de la agencia TAS en la Argentina, durante muchos años, durante la dictadura, con lo que significaba la corresponsalía de la agencia TAS, ¿no? Que es la agencia oficial en aquel momento de la Unión Soviética, ahora de Rusia. Sigue existiendo la agencia TAS bajo su mismo nombre. Bueno, la columna va a ser entonces sobre los libros de los 90, dos libros que se consiguen hoy en Mercado Libre. Mirá, hablando de Galperín, Galperín te hace que consigas estos libros usados, ¿no? Usados. También lo podés conseguir en Plaza Italia, ¿no? También en Plaza Italia, en la calle Corrientes, pero también para contar una época y cómo se contaba el menemismo, que también es para, cuando vos lees esto decís, claro, ¿cómo terminó? Época de oro de los periodistas, ¿no? Que los periodistas eran el cuarto poder. Era el cuarto poder. Olvídate, que el cuarto poder, era el primero. Bueno, pero era la época... Héctor Mañeto diciéndole a Alfonsín. Alfonsín. ¡Clarín! Héctor Mañeto diciéndole a Chiche Gelblum, diciéndole, pues, cuando le preguntó por qué no quería ser presidente, y Mañeto le dijo, puesto menos. Yo lo que digo es que lees estos libros y entendés un poco, ahí pensás en retrospectiva y ves la alianza, ¿no? Porque hay un profundo, esto que decías de Pizza con Champagne, sobre todo en ese libro, no tanto en el de Majul, está el profundo gorilismo también, ¿no? Esa indignación menemista que generaba esa no había, o sea, se relata al rico, ¿no? A esa clase, pero no se habla de las consecuencias de eso, de esa resistencia que había, sino que es quedarte en despertar esa indignación. Y de hecho, por ejemplo, Pizza con Champagne, ¿saben a quién está dedicado? El libro es de Silvina Walher, que falleció en el año 2017. Yo trabajé con Silvina, después, tuvo un devenir muy gorila, claramente. Tuvo una biografía, escribió una biografía de Cristina súper gorila en uno de sus últimos libros. Tuvo polémica en el bar en un momento. Asidua panelista de Chiche Gelblum, ya iba mucho a Chiche. Pero no solo de Chiche Gelblum, si empezás a buscar ahí columnas de Silvina Walher con Eduardo Aliberti, por ejemplo, ¿no? Hablando, porque este libro también en un momento empezó a explicar. Era una gran observadora también, hay que decir, muy aguda. De hecho, le pone un nombre a una época con esta idea de la pizza con champagne. Claro. Cuenta una época. Lo que digo es por qué ese registro, o la pregunta sería, ¿por qué ese registro fue tan exitoso en ese momento? Porque el menemismo se podía leer desde ahí, ¿no? Bueno, después vino el grupo Sushi. Bueno, juzgame por lo que como. Exacto, pero el grupo Sushi es también esa explicación moral del menemismo, ¿no? No es el cambio, no es la política, es una explicación ahora sería moral. El grupo Mango Loco, ¿no? No sé ahora, la banda del Mango Loco. Vamos a hacer un punto porque después así desarrollamos con tranquilidad la columna. Se me activó la computadora. Casualmente con el tema que vamos a desarrollar un ratito,
Es un gran documento, lo desarrolló más temprano a la mañana conversando con nosotros, conversando en su programa de radio Roberto Caballero. No sé si tuvieron la oportunidad de leer la entrevista que hizo Donald Trump en el New York Times. ¿Tuvieron la oportunidad? La entrevista es muy impactante, incluso hay un audio que está circulando. Son 4 periodistas del New York Times, que es a la sazón el diario más influyente del mundo, de la ciudad de donde es Donald Trump, un diario furibundamente antitrumpista, claramente, taxativamente antitrumpista, no hay ningún tipo de duda al respecto. Es interesante eso. Mientras venía a la radio, trataba de reflexionar en soledad, y lo puedo hacer con ustedes, cómo aún hay países donde tienen una prensa, una prensa que tiene una posición muy clara. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. La Folia de San Pablo fue muy pro Lavallato, muy anti Lula, casi que promovió el encarcelamiento de Lula, y sin embargo Lula le da una nota a la Folia de San Pablo. Y la nota es bastante, llamémoslo, vamos a decirlo en estos términos, respetuosa, en un término de que a un presidente vos lo entrevistás, o a un expresidente, vos lo podés hacer como periodista, es una crítica a la profesión de la mayoría de ustedes, por lo menos de lo que pasa acá en la Argentina, si quieren abro la polémica. Lo entrevistaron a Lula, y de hecho también en la Folia de San Pablo lo entrevista a Bolsonaro, también fue en un momento anti-Bolsonaro, ahora no tanto, ahora está, mejor dicho, giró más a la derecha Folia de San Pablo, pero no tan bolsonaristas. El candidato de la Folia es Tarcisio de Freitas, gobernador de San Pablo, casualmente. Bueno, más allá de los matices, puede poner una posición ideológica, editorial, clara, entrevistar a un presidente y que no sea una indagatoria. O sea, preguntarle por los hechos, ¿entendés? Y la entrevista de Trump, hecha por el New York Times, es muy interesante en ese sentido, entre otras cuestiones. Porque le preguntan por los hechos, y le preguntan bien, y preguntan y repreguntan. Y después el presidente Trump, al estilo Trump, lo que no quiere contestar, ¿qué dice? No quiero contestar. Directamente. Sí, claramente. A veces le preguntan por algo que no quiere contestar y no quiere contestar. Porque un presidente no tiene ¿A qué llamas, Dani, una indagatoria? A las entrevistas que le hacían a Cristina, siendo expresidenta. Los periodistas. Sí, claro. Le hacían una indagatoria. Es más, yo tuve una discusión, no voy a decir con quién, una conversación, diciendo casualmente sobre esto. Es más, lo traté en su momento en el programa. Yo creo que, por ejemplo, Fontevecchia, que es un muy buen entrevistador. Fontevecchia, vos trabajás para el diario de Fontevecchia, para la revista de Fontevecchia, que está pasando un buen momento. Yo creo que podría tener un muy buen diálogo con Cristina. Y podría surgir de ese diálogo podrían surgir cosas muy interesantes. Si Fontevecchia no asume el rol que ha asumido durante tanto tiempo, Fontevecchia o un montón de periodistas, de verla a Cristina no como un evento político, como una dirigente política que además de dimensión histórica, esto lo agrego yo. Y esto vale, ¿sabes para quién? Mirá lo que te digo, porque los que escuchan el programa saben que este tema yo lo traté. Vale también para Macri, vale también para Milei. Claro, no da entrevistas. Escucho. Vale, estaría bueno entrevistarlo a Milei, que esa entrevista no sea una indagatoria sobre... a ver, ¿cuál es la explicación tuya de Libra? Que no sea una indagatoria. En general, tampoco todos centros. En general, el problema suele pasar con los presidentes, más que las indagatorias, son lo contrario, que se suelen dar entrevistas súper amigables. Bueno, no es el caso del New York Times. Salvo Cristina. Bueno, Cristina, no es el caso del New pero de York todos Times. los que nombraste, Cristina es la única que Solo dio... como expresidenta, ¿no? O sea, muy bueno. Pero las dio. Digo, Sí, a Novares, por ejemplo, la entrevista con Novarecio. La que le da a gran entrevistador, además, Gerardo Rosín. Gerardo Rosín le pregunta como si fuera un fiscal. Muy buena entrevista, pero la pregunta es, en aquel momento Gerardo Rosín aplicaba ese método de que Cristina tenía que responder como si fuera una indagatoria, como si fuera una persona que está sentada en el banquillo de los acusados y responder por cada hecho de su gobierno como si fuera una indagatoria. Además, para mí, entre otras cuestiones, eso es desaprovechar la posibilidad de conversar con un presidente. Es más, yo, si tuviese la oportunidad, he tenido la oportunidad, quizás, no quiero ser arrogante, pero he entrevistado a presidentes y a expresidentes. Entrevisté a muchos. Entrevisté a Néstor Kirchner, entrevisté a Cristina antes de ser presidenta, entrevisté a Evo Morales, entrevisté a Chávez, entrevisté a Fidel Castro. A Menem. Entrevisté al presidente Menem y demás. La de Menem quizás no fue la que me hubiese gustado, no importa.
Pero ninguna entrevista es muy buena, te quiero aclarar, de las que hice. Que los haya entrevistado no quiere decir que tengan valoración periodística. Pero es difícil entrevistar a un presidente. Si yo tuviese la oportunidad, que me encantaría, dicho sea de paso, de conversar con el presidente Milei, yo no sé si estaría... Hay un montón de aspectos del mundo Milei de su gobierno que es mucho más interesante que la indagatoria que le podrían proponer Yo lo que digo es que es la excepción a la regla, que eso ya venía hace un tiempo, y la era algorítmica y de sesgo de confirmación cada vez más. O sea, no se nos pasa por la cabeza, por ejemplo, que Milei le dé una entrevista a un medio, no te digo... Por eso destaco que el New York Times, que es un medio taxativamente antitrampista, históricamente antitrampista, la historia entre la guerra mediática del New York Times y Trump viene de la época que era corredor inmobiliario. Viene a publicar ahora la gran noticia internacional de estos días, que fue lo que el cartel de los soles, el Departamento de Justicia cambiaría la figura de cartel de los soles, ¿no? Eso fue el martes, si no me equivoco. Me hace acordar una entrevista que le hizo Majul a Menem, que le empezó a preguntar boludeces y Menem le dijo, no desaproveche la oportunidad. Le preguntó si tomaba Viagra o no tomaba Viagra, casualmente. Le preguntó, presidente, ¿usted toma Viagra? O el presidente toma Viagra, y el presidente Menem le dijo Majul, Luis, aprovecha la oportunidad. Bueno, dijo varias cosas ayer. Es muy interesante la entrevista de los 4 periodistas del New York Times, porque entre otras cosas le preguntaron, ¿cuál es el límite para la aplicación del derecho internacional? Y la respuesta de Donald Trump, que está haciendo un trabajo extraordinario pedagógico sobre nosotros, ojalá que nosotros aprendamos todo lo que tiene ganas de enseñarnos Donald Trump, a mi modo de ver, dijo, el límite soy yo. Además lo dijo el New York Times ayer, entrevista de 2 horas. El límite soy yo. Mi moralidad. El límite es mi moral. La moral es lo que está bien y lo que está mal. No sé, hay gente no hay derecho internacional. No hay derecho internacional. No, dijo, exactamente. Y después dijo, y esto es el último párrafo, y marida un poco con lo que ayer estábamos contando con respecto a la situación de Minnesota, porque hay muchos analistas internacionales, expertos de geopolítica, que dicen, mirá, Estados Unidos está viviendo una guerra civil de baja intensidad. ¿Qué quiere decir una guerra civil? Se están cagando a tiro entre ellos. Tiene un problema severísimo entre ellos. Sí. El episodio de Minnesota es eso. Ustedes vieron lo de Minnesota, ¿no? Sí, claro. No sé Sí, no, y Trump más interviniendo con el ICE en lugar de ciudades opositoras. Sí, el ICE es como el grupo dedicado a la migración, casi como grupo de tarea. Además, van a los jardines de infantes y se llevan a los pibes, o sea, separan matrimonios donde hay uno que es inmigrante y el otro es norteamericano y están casados hace 10 años. Hacen atrocidades. Sí. Atrocidades. Le pasan por arriba a la policía de los estados. Sí, claro, esto es todo relatado. Yo lo he escuchado esto leyendo regularmente el New York Times y ustedes saben, lo digo, ustedes se van a burlar de lo que voy a decir, pero yo escucho regularmente el podcast de Jaime Bailey. ¿No? Bueno, Jaime Bailey es el único que yo escuché, el único, no sé si hubo otro, pero si hubo otro yo no lo escuché, que hablaba sobre la hipótesis del secuestro de Maduro. Hace meses viene hablando diciendo sobre la posible intervención de los Estados Unidos. Uno decía invadir, bombardear, y uno decía hacer un operativo relámpago y el secuestro de Maduro. Pero quiero destacar algo que casualmente también lo destacó Roberto Caballero más temprano en la mañana. El último tramo de la entrevista de Donald Trump en el New York Times dice, y Trump, quien dijo que había sido elegido para restablecer la ley y el orden, reiteró, escucha esto, que estaba dispuesto a invocar la ley de insurrección. Ley de insurrección, o sea, insurrección es frente a un conflicto interno, sí, ¿no? No sé, estado de sitio, sí, llamaríamos en la Argentina. Sí, conmoción interna. Como un estado de sitio, imagínate, no sé. Se levanta una pueblada, las fuerzas policiales están absolutamente desbordadas, sí. La integridad nacional está puesta en duda, bueno, vos declarás estado de sitio y mandás a los milicos, ponerle sí. Una situación así. Dicho sea paso, en nuestra Constitución está contemplado, En nuestra Constitución está contemplado que es el estado de sitio. Una idea que Trump empezó a jugar después de la intervención en Venezuela, el mismo sábado que habla de lo Maduro, lanza ahí que la idea es intervenir más fuerte y con la Guardia Nacional en las ciudades opositoras. Lo dice, y desplegar el ejército dentro de Estados Unidos y federalizar algunas de las unidades de la Guardia Nacional si consideraba que era importante hacerlo.
hasta ahora dijo, no he sentido realmente la necesidad de hacerlo. O sea, para entender exactamente la dimensión de lo que se está viviendo al interior de los Estados Unidos. Ayer habló, me lo mandó Diego Sturba, le mandamos un saludo, y Curtis Yarvin, que es como el intelectual de Vance, el vice de Trump, que tiene una nota en El País larga de 4 horas muy buena. Sí. El título es "Se necesita una dictadura corporativa para reemplazar". Es lo que viene diciendo a una Curtis democracia. Yarvin hace... Sí. Los libros, Habano también, ¿no? Los libros de él están, dicho sea de paso, publicados en Caja Negra, acá en Argentina, por lo menos alguna cantidad de libros. Durante las 2 horas de entrevista de Trump con los periodistas del New York Times, insisto que me parece, yo les recomiendo que lean la entrevista completa, realmente es un documento para seguirlo, para atender. En un momento le acercan, y está la foto en el New York Times, muy impactante, le acercan un papelito manuscrito diciendo el presidente Gustavo Petro está al teléfono. ¿No? Exactamente. Y ingresan Marco Rubio y Getset, me parece que es el secretario de Defensa, a escuchar la conversación. Y están en el Salón Oval. Y Trump le dice a los 4 periodistas, si quieren se pueden quedar a escuchar la conversación, lo que no pueden hacer es revelar el contenido de la conversación. La conversación dura 1 hora, donde está Trump, Rubio, el secretario de Defensa, los 4 periodistas del New York Times, conversando por primera vez. Gustavo Petro, ex guerrillero, que hace 2 días dijo, voy a tomar las armas si invade Estados Unidos, vuelvo a las armas. a Colombia. Bueno, vamos a escuchar a Gustavo Petro, dando la versión, Gustavo Petro, de lo que fue la conversación con Donald Trump. Ustedes me dijeron que no debía usar redes en una cosa de esas. Si estamos incomunicados, ¿qué más vamos a usar? La incomunicación con el gobierno Trump, desde el principio que se posesionado, yo hablé 4 veces con Biden, nunca hubo problemas. Esa incomunicación, tal como dijo Habermas, genera violencia real. Y Trump, después del debate en redes, tuvo otra versión. Y hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como 1 hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Y en la conversación toqué 2 temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia como hasta mi abuelo, nacido en San Pelayo, Córdoba, 1898. Hasta él lo sabía, si no se habla, pues nos fregamos, nos matamos entre nosotros mismos. Y lo que sucedió hoy... Bueno, después vamos a poner un fragmento de testimonio de él después de conversar con Donald Trump, en una conversación que duró 1 hora y se planificó la posibilidad de una visita finalmente de parte del presidente Petro a el presidente Trump, que se podría llegar a dar en los próximos Yo tendría meses. un poco de temor si fuera Petro. Más temprano en la mañana, caballero Roberto también planteaba la posibilidad de que pueda llegar a ser detenido. A priori no pareciera ser... No sé, un tipo que dice que el límite es su moral y que la operación en Venezuela ha hecho también zancadas Trump, ¿se acuerdan cuando lo invitó a Zelensky, no? Que le hizo esa puesta en escena. Sí, una cosa es esa situación y otra cosa es que sea detenido. No, claro. Está invitando. Profesor Sergio Daniel Vinieski, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, a raíz de estas declaraciones de que no necesito el derecho internacional, quería recorrer los últimos 80 años de un orden internacional que creó Estados Unidos y que evidentemente ya caducó, que ya no sirve, y me gustaría hacer un repaso histórico de qué consistió esos 80 años de Pax Americana. Bien, y hoy estamos en la mitad. En la mitad, exactamente. En la mitad, porque ayer debería haber cumplido 79 años, mañana se cumplen 10 años de su muerte y de es su paso a la inmortalidad. Y de su paso a la inmortalidad. Inmortal ya era antes, por cosas como esta.
David Robert Jones, mucho más conocido como David Bowie, ayer fue el aniversario de su natalicio, mañana se cumplirán 10 años de su partida y vamos a estar analizando un poquitito por qué David Bowie es esencial para entender la cultura contemporánea de finales del siglo XX, comienzos del XXI. Y ¿sabes qué? También voy a fundamentar la teoría de que esto que estás escuchando es casi lo único interesante que hizo en toda la década del 80. Porque David Bowie también tuvo etapas flojas y los 80 fueron muy flojos para Bowie. Lo que pasa es que la historia te lo esconde, pero los 80 fueron realmente la década menos exitosa del señor Bowie. Está entrando Alberto Samit, Está entrando Alberto Samit, Está viniendo Alberto Samit acá. Pasó Trump y dijo que estás muy picante. Pasa que, viste, después de que Trump hizo lo que hizo, está todo el mundo habilitado. Mirá que ahí cantó con Queen, cantó Under Pressure con claro, Queen. Príntame, Queen tiene unos discos, tiene un disco Queen que es club de Queen, ¿no? Tiene discos complicadísimos. Hot Space. Hot Space es complicado. Ese disco lo único bueno es el tema que hicieron con Bowie. Porque la verdad, Hot Space es un disco pésimo, pero tenía Under Pressure. ¿Es el tema Bowie que tiene una canción en castellano, Quincy? Las palabras del amor. Las palabras de amor. Ahorrémosle esa desgracia. Que aparezca la foto del profe de su versión fan de Queen. No, fan de Queen, no. Disculpame, corregir. ¿Te puedo corregir? Presidente del club de fan de Queen. Esa no la sabía. ¿Presidente en qué año fue? Y eso fue 80, 81, 82. 80, 81. ¿Fuiste por la reelección? No. No, porque quedó mi amigo Slotnick. Slotnick, mi amigo Slotnick. Era como Putin y Medvedev, o sea, claro, se intercambiaban. Exactamente. Y ahora no hay nada, no se encuentra en ningún lado, nada, ¿no? Sí, nos encontramos. ¿Hay un internacional de presidente del Club de Fan? ¿No? Están casi todos muy viejos. ¿Sabes? ¿Cómo armabas la lista vos del Club de Fan? Era por carta, por correo. Era por correo. Nos escribíamos y la revista Pelo organizó ese fan club. ¿Había internas o no había internas? Había un señor Capalvo que había traído. Tenía sólidos vínculos. ¿Daniel Capalvo? Sí. El empresario que lo trajo. Periodista de perfil. Autor del libro sobre Manzano, ¿no? Sí. Manzano, creo que la biografía de Manzano. Sí. De José Luis. Estaba en ese fan club. Él trajo a Queen. Capalvo trajo a Queen. Entonces nos ayudó a organizar todo eso y bueno, como fuimos nosotros, quedamos como presidente. No hubo elección. Fue medio objetado tipo a lo Nico. Una dictadura de como dijiste vos. No aparecieron las actas. Claro. Bien, vamos a los saludos. Casualmente no saludamos al presidente. Vamos a ver si lo podemos saludar. Ahí lo tenemos. A mis hijitos de 4 patas, a Conan, a Majul, a Milton, a Esteban y a Lucas. Muy bien, y lo saludamos a Nico. Tenemos que saludar a Nico. Sí. Victory Forever. The peace and the union and the kings. De Venezuela, Bolivarian Republic, the queens, the peace, the union and the victory forever, victory forever, victory forever. Lo que trasciende en la prensa norteamericana. Lo que trasciende en la prensa norteamericana, lo que escriben ellos, estoy diciendo, que una de las condiciones que está solicitando el gobierno de Trump es que no haya menciones peyorativas contra Trump, no haya burlas y que haya, de alguna manera, un manejo comunicacional de seriedad. Y a juzgar por lo que está sucediendo en los primeros días, ¿no? Porque ayer Trump, entre otras cuestiones, en la entrevista con el New York Times, dice que tiene cuando le preguntan, casualmente, si habló con Delcy Rodríguez, dijo, eso no lo voy a contestar, pero Marco Rubio, que es el secretario de Estado, que sería como el canciller, dice, habla regularmente con Delcy Rodríguez. Si se verifica, Ani, todo esto, estamos hablando del primer protectorado de facto de Latinoamérica. Esto es lo que tratan de comunicar los norteamericanos sobre el control de la gestión. Está claro que hay muchas comunicaciones que van en ese sentido. Ayer Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Hermano de Delcy. El hermano de Delcy, ¿no? Ayer anunció la liberación de muchas personas detenidas, que estaban detenidas, según denunciaba la oposición, por razones políticas. Y fue un anuncio que se hizo en el día de ayer, que se suponía que era un pliego de condiciones por parte de los Estados Unidos. Después, el día anterior, PDVSA dice, estamos en condiciones de empezar a enviar los barcos para Estados Unidos, ¿no? Pareciera ser que las decisiones que se van comunicando... Parecería que las decisiones las toma Trump en Venezuela. Por eso digo lo del protectorado de facto, que es
Pasa muchas cosas, ¿no? Pero es una ¿Qué te novedad dicen histórica. en Venezuela o qué comunican de Venezuela? La idea de venderle petróleo a Estados Unidos era una idea que había publicitado Maduro antes de ser detenido. No había ninguna objeción al respecto. De hecho, su último testimonio público, que era la entrevista con Ignacio Ramonet, publicada hace un poco más de 10 días atrás, dijo ningún problema en venderle a Estados Unidos todo el petróleo que quieran. Pequeño detalle, que se lo quieren vender y que Estados Unidos lo pague, ¿no? Claro, ahí vamos a manejar la plata del petróleo, dijo. Claro, en Bueno, por eso. 9 reinas hay que ver cuánto lo pagan. Pues si se apreció Bill, bueno, estamos... Bueno, y si hay algún tipo de condicionamiento, ¿no? Los famosos términos de intercambio. Vendeme el petróleo a mí y con la plata con la cual yo te pago el petróleo me tenés que comprar mercancías a mí, que es lo que publicitó Trump. Hay que ver si termina pasando, no termina pasando. Bueno, por lo pronto en el día de ayer, Delcy Rodríguez se reunió con el embajador chino. Si todo eso termina sucediendo, digo, es un cambio, hablando de cambio de nuevo orden... Yo te diría que todo eso Latinoamérica- no termina sucediendo, todo eso ya está sucediendo. Toda Latinoamérica está a tiro de ser el protectorado de Trump. Esa es la conclusión de la Y semana. es un mensaje fuerte, raptar al presidente, ¿no? Raptar, imponer condiciones, es o te mando los barcos, o te mando a Scott Bessent que te compra los pesos, ¿no? Pero es una situación de debilidad geopolítica del continente en el que estamos fuerte. Sí. Mientras tanto, volvamos a contar un poco lo que sucedió en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, con el asesinato por parte de integrantes de una fuerza de seguridad dedicada a la migración de una ciudadana de 37 años. Esto está trayendo una serie de conmoción en los Estados Unidos. Y el que habló es J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, que dijo lo siguiente. Ser parte de la red no justifica el disparo, pero atropellar con un vehículo a un agente federal justifica el disparo. Cuando uno practica defensa propia, eso es importante. No estoy diciendo de financiar ese tipo de cosas justifica castigo capital. Nadie lo ha sugerido. El motivo de la muerte de esta persona es porque ella trató de atropellar a alguien con su vehículo y el agente actuó en defensa propia. Eso es una tragedia porque ella perdió la vida, pero puede haber otras infracciones de la ley y penalidades asociadas a esas infracciones. Por ejemplo, si estás financiando actos de violencia contra agentes federales, yo no soy fiscal, pero supongo que no creo que requiera de castigo capital, pero puedes estar algunos años de privación de libertad. Bueno, esto es el vicepresidente de Estados Unidos un poco justificando... Sí, mintiendo descaradamente, pues el video desmiente que la mujer haya querido atropellar a la gente, ¿no? Imagino que alguien le habrá repreguntado, no sé. Vamos a escuchar ahora sí a Gustavo Petro conversando con el diario El País después de la conversación de 1 hora con el presidente Trump. La verdad es que la conversación giró básicamente en que yo expuse mis planteamientos 40 minutos y él en 15 minutos expuso, no los planteamientos, o sea, no hubo una crítica de contenido de la conversación, sino de la forma de comunicar, que sí creo que es lo primero, porque todo esto sucede porque no nos comunicamos. Luego un poco lo que yo entendí de Trump, me dijo, y te tengo que decir que no hablamos del contenido, sino de la forma de comunicación, pero me dijo, es que yo sé que a usted le dicen tantas mentiras como a mí, entonces es evidente que sabe que hay una construcción mentirosa. Indudablemente, con el hecho de Nicolás Maduro, cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerdan o creen que no concuerdan las políticas de un gobierno con el otro, porque lo que está sucediendo es básicamente una contradicción de dos visiones. Una que a veces aparece en Estados Unidos, no siempre, que es lo que nosotros llamamos la doctrina Monroe, y que básicamente es el derecho a ser dueño de los recursos del otro. Eso significa ese derecho que no existe en el derecho internacional, no puede existir porque es el mismo que se establecía como principio en la época de la colonia, de la colonización. Es el que pues lleva a la guerra mundial, la primera y la segunda. No se necesitaba que me advirtieran porque pues, las mismas palabras de Trump
lo dijeron desde hace meses. Lo que aquí usamos es la defensa popular y eso significa lo que la historia de Colombia siempre ha hecho, el pueblo. Por eso mi actitud fue convocar miércoles y tomar unas medidas de resistencia popular. Eso obviamente está presionada desde afuera y desde adentro de Venezuela, y a ella la acusaron de ser la traidora. Bueno, esto es lo que decía Gustavo Petro. Han pasado hechos muy trepidantes toda esta semana, con la velocidad con que ocurren los acontecimientos. Hace 2 días Petro diciendo estoy dispuesto a volver a la lucha armada, sí. En el medio habla con Trump, eso se transforma en un espectáculo, una noticia que está en el principal diario del mundo, que es el diario New York Times, los 4 periodistas escuchando el testimonio de Petro, después de conversar con Trump, la posible visita, ¿no? Imagínate esa escena, ¿no? Gustavo Petro entrando a la Casa Blanca, el Salón Oval, no sé, donde sea la reunión. Trump y el guerrillero. Trump y el guerrillero se juntan. Quizás poniéndose de acuerdo y demás. En un ratito seguimos profundizando, ya se viene la columna del profesor Sergio Daniel Vinieski, vamos a estar repasando libros de la década del 90. Le voy a preguntar a ustedes también, a los oyentes del programa, al 11 3200 0530 o al chat de YouTube, ¿qué libros de la década del 90 han leído? ¿Qué libros recuerdan de la década del 90? Que fue un gran momento editorial. Sí, un gran momento editorial de crónicas. Era un momento además donde un periodista podría ganar mucho dinero publicando un libro y que ese libro sea exitoso. Que tenga varias ediciones. De hecho, Pizza con Champagne, por ejemplo, el que yo traje es una edición de bolsillo. O sea, se siguió editando. Claro, una versión a lo largo de los años. A un bajo costo. Sí. 10:44, López, ¿lo tenés? Hola, soy Diego Santino. De chico me decían fideos con tuco, ketchup, fosforito. Eso que era un estigma, una debilidad, claro, es lo que me dio el carácter para cambiarlo. Recorriendo la provincia de Buenos Aires, entendí que eso mismo es lo que vivimos los bonaerenses todos los días. Sí. Hace 40 años que nos dicen que somos el problema, que nada puede cambiar. Está complicado con los y ahora mete épica, mirá. Esta provincia es tan grande como su gente. Vos y yo queremos lo mismo. Queremos que no nos maten por un par de zapatillas. Burrich, jefa de gobierno, Milei presidente. No. ¿Qué hacemos, no? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Fuego, Nico, no hacenos un lugar. Bueno, te escuchamos. Valenzuela todavía no subió, estaba chequeando. Es una información que calculo que sale el propio Valenzuela, que le estarían dando a una secretaría menor de seguridad, pero todavía está dando vueltas. Hoy les quería hablar de Eugenia Rolón, que ayer protagonizó. No sé quién es. Y te voy a contar, ayer protagonizó un episodio complejo que fue un choque en Mar de Ajó, pero más allá del episodio, ahora lo recorremos, creo que es una buena excusa para entender un poco quién es quién en la Libertad Avanza, cómo funciona la interna, el discurso de la Libertad Avanza. Es la chica que maneja una camionetita, ¿no? Es la chica que ayer chocó. Y choca contra un árbol, ¿no? En un árbol, manejas una forma de decir, no era una camioneta. Un poste. Se lleva puesto un árbol, ¿no? Un poste de luz. Un poste de luz. Se lleva puesto un poste de luz, eso fue ayer a las 10 de la mañana en Mar de Ajó. ¿10 de la mañana? 10 de la mañana, 1,89 de alcohol en sangre le dio. Jirafa. Pregunto, ¿eso es mucho? Es un montón. 0,50 es lo. En Buenos Aires la hay cero. O sea, claro. Cero. En la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires no. 0,5. 0,5 es el máximo permitido. En la provincia es cero, ¿no? En la provincia es cero, nada. 1,89 es un número bastante alto. Se viralizó el hecho porque... O sea, 1,89 estaba escabio. Estaba recontra. Pregunto. Y a las 10 de la mañana. Está la foto. A las 10 de la mañana. Pregunto, ¿arrancó a la mañana o venía del arguilucho? Yo te diría, y no se puede tomar a las 10 de la mañana, como dijo el del asado. No se puede tomar a las 10 de la mañana. Del episodio hay varias... Pero se sabe ese detalle, discúlpeme, hice una pregunta periodística. No se sabe, uno especula que no... Larguirucho. El choque es a las 8:55 AM, el test de alcoholemia es a las 10 de la mañana, una hora después es el test de alcoholemia. Juan González, el periodista. Que le da 10 AM, ¿no? Claro, yo nunca he tomado O sea, salió y... Salió, le pegó de derecho, se ve el episodio, digo, ¿Estaba solo o estaba acompañado? Bueno, hay varios interrogantes. Uno es que si uno ve el video, ya cuando dobla y empieza a chocar Rolón, ya tenía el auto roto. Vayan a ver el video, ya tenía ¿Estás haciendo periodismo de investigación? ¿Viste? Hay que lo analicé. Capaz que lo tenía chocado de antes, ¿no? Venía con la, ¿cómo se llama? Con la ventana
el espejo retrovisor colgando. Colgando, ¿eh? O sea, ya algo se había llevado puesto. Algo se había llevado. Antes, y lo segundo que también es llamativo, es que el video no es una cámara del municipio, es una cámara de un vecino, una vecina, y es raro que se haya filtrado todo el video y no se filtre el momento donde se baja. Ella, donde llega, no sé, la policía, lo que sea, lo no que hay a uno nada de eso. no se corta cuando choca, vamos a decirlo, ¿no? Menos mal que no había nadie, ¿no? Porque si entonces sería una tragedia de proporciones. O sea, no hubo nadie severamente herido. Hace como un giro completo, ¿no? Dobla por la esquina, se pasa, se sube a la vereda y sigue girando hasta dársela contra el poste. Es una calle de Mar de Ajol ahí en la mañana donde no hay absolutamente nadie, por suerte. Pero si hubiera habido alguien sería un problema. Y es llamativo que no aparezca el video de cuando se... A ver, lo tenemos el video, vamos a verlo en... si están viendo en YouTube lo van a poder ver. Es llamativo que no esté el video del ok. Vayan a buscar el video, está dando vuelta. Digo, es llamativo que no aparezca el video de cuando se baja. O sea, que la pregunta es con quién estaba o con quién no estaba. Hay una larga serie de decir que vigilantes no somos, ¿no? Pero la verdad después del pero, amigo. La verdad después del pero. Siempre viene después. Vigilante no somos, pero no. Vigilante no somos, punto final. Mirá, vamos a ir haciendo periodismo. Le voy a citar a Santiago Caputo a fines del 23. Decía, ya con Milei electo, decía la interna, hay que hacer una purga de impresentables, era su textual. Empezando por él. Empezando por Eugenia Rolón y su pareja, Iñaki Gutiérrez, que... Alias La Pepona. Alias La Pepona, que es una dupla, digamos, que se ve envuelto en este tipo de situaciones. Esto viene siendo un problema hace tiempo histórico en La Libertad Avanza. Pero el caso, digo, más allá que se viralizó por lo que fue, por lo que podría haber significado, porque Eugenia Rolón es concejal de La Libertad Avanza en San Lorenzo, de Santa Fe, donde ella es oriunda. Yo creo que nos hablan varias dimensiones de quién es quién en La Libertad Avanza y cómo funciona. Hay un episodio que es el primero. No quiero salir, ¿cómo se llama la chica? Eugenia Rolón. No quiero salir en defensa de Eugenia. No me parece un episodio demasiado grave. O sea, le puede pasar. ¿Qué edad tiene la piba? 25. Bueno, una piba, 25 años, se cabió, chocó, asumirá la responsabilidad del caso, las penales, las civiles y pim pum pam. Total. A ver. Dos cosas. Una, no es grave porque no lleva puesto a nadie. Por suerte, además. Tampoco se lastimó ella, ¿no? No, en principio nada grave. Dos, y acá viene, y acá te contesto, el tema es la doble moral con la cual la libertad avanza. Está bien, es una cuestión moral. Está bien. El doble discurso, digo, bueno, es parte de la política, el relato y el discurso. Digo, si vos entrás a las redes de Eugenia Rolón, ya se mega viralizaron, tenés una larga serie de alocuciones de ella de la gente que maneja borracha, que es un peligro, claro. Cómo van a... Señalando con el dedo. Señalando, y además relacionando eso a ideas políticas, obviamente, Claro. ¿no? Los zurdos que anda manejando borracho, bla, 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 bla. Que esto es una constante de La Libertad Avanza. Digo, te puedo hablar de Milei, que vende pureza y hace plagios de su libro, Victoria Villarruel, que habla de Dios, Patria y Familia, y no se le conoce una pareja, no tiene un hijo. Bueno, hay una larga serie de... y así podríamos seguir una hora y media, ¿no? Desmontando Celeste Ponce, que da cátedra de moral, y uno se pregunta cómo llegó a su banca. Bueno, Lilia Lemoyne, podemos hablar un rato largo. Dale. ¿Esa quién es? ¿Esa Lilia? Esa Lilia, ok. ¿Quiere? A ver, ponen quién es. Ay, papito, dale. ¿Qué es esa? No es Lilia Lemoyne. Y puede ser Lilia Lemoyne. Es Lemoyne. Ya me perturbó. Yo voy a decir algo polémico, ¿me permite? Uy. Pan y queso, para mí necesitamos una Lilia Lemoyne de este lado. Una Lilia Lemoyne de este lado, no Lilia Lemoyne. Una Lilia Lemoyne de este lado. Una que rompa la barrera. What the fuck? Bueno, vos tuviste un diálogo profundo con Lilia. Un diálogo. Definí profundo. No, porque de ida y vuelta, largo, 2 horas. Basta, chicos, bájense el patrullero, dale. ¿Cómo era lo de vigilante no somos? No, le hice una entrevista a Lilia Lemoyne, que la entrevista está en YouTube, así que no hay nada que ocultar. Vamos. Entonces, bueno, el episodio me parece interesante por esta doble moral. Si abren Twitter ahora van a ver 250 mensajes de Rolón hablando y dando cátedra de moral, de no alcoholizarse, de no tomar drogas, etcétera. Bueno, es parte constitutiva de la nueva derecha. La contradicción no es un error, sino que es parte central. Yo no quiero ser vigilante, pero para mí ¿a qué hora fue 8 de la mañana? Escabio, había una ayudina además. Y yo no quiero ser vigilante, pero... No llegás con 1.89 a las 10 de la mañana sin... ¿no? No. Te quedas dormido. Un desayuno, ¿no? Bueno, sabes, un cafecito. Un cafecito. Un café veloz antes. Otro también es interesante,
ver quiénes son Eugenia Rolón y Iñaki Gutiérrez dentro de la Libertad Avanza. Esto nos explica un poco de la interna. Ellos son de la línea de, también lo hizo Villarruel, lo quiso hacer Marra y algunos más, de no tomo bando en la interna, yo respondo directamente a Javier Milei y eso me da lugar. Así han terminado, ¿no? Eugenia Rolón, Iñaki Gutiérrez llegan vía Carlos Maslatón a la Libertad Avanza. Se quedaron sin protección. Esto es en la precuela, ¿no? Yo los conocí en marzo, no sé, de 2021. En ese momento ellos se movían a todos lados con Carlos Maslatón. Ahí también estaba, por ejemplo, Santiago Oría. Hay mucho de la banda fundadora de Libertad Avanza que la lleva a Maslatón. Pero Maslatón en aquella precuela de la Libertad Avanza era una figura importante. Totalmente. Yo recuerdo el acto de Plaza Alemania, el presentador fue Maslatón, estaba Milei, Maslatón y Karina y Kikuchi. Maslatón, salvando las distancias, es una especie de Arturo Jaureche para este espacio. Por favor. O sea, bueno, pongamos música. Nada, gracias a todos los que nos acompañaron todos estos años. Se llama Juan Luis González. Gracias a toda la gente, realmente. Nosotros no esperamos este final para el programa, pero bueno, se dio. Gracias. Chao, poné la cortina. Prince, poné Prince. Poné Prince. ¿Puedo desarrollar? Por favor, argumentar. El bagaje cultural y discursivo del espacio, aún en gente que odia a Maslatón, es absolutamente maslatoniano. De hecho, vayan a ver cómo tuitea el día de hoy Santiago Caputo, para poner un caso muy claro, y es maslatoniano su discurso en cuanto a su argumentación. Vos decís, el seteo de la narrativa es... El espacio es culturalmente maslatoniano, aún sin Maslatón. Y de hecho, muchas de las personas que... La arregló, la arregló. Muchas personas que tienen una parte importante del dispositivo del gobierno las trajo directamente de Maslatón. Eugenia Rolón era una piba de clase baja, laburante de San Lorenzo, Santa Fe, medio perdida. Y muy chica, ¿no? Porque es muy una chica. piba que tenía 20 años. Y también digo, nos invita a ver otro perfil de Maslatón, que hoy tiene posiciones absolutamente polémicas con lo que, o más que polémicas con lo que sucede en Gaza. Pero Rolón, que era una militante libertaria, también esto nos dice un poco quién es, de cómo se formó la Libertad Avanza. Ella se hace libertaria en el 2018, como una respuesta a el movimiento verde, la marea verde de aquel año. Ella tenía 17 años, 18 años, y es así como desembarca en el mundo libertario, como tantos otros, ¿no? Que se podríamos hacer. Hay toda una línea de tiempo ahí de marea verde, bola verde 2018, más pandemia, que por un lado trajo a una juventud que conocemos, estamos más familiarizados, pero por el otro lado trajo todo lo contrario. Te podría hacer biografía uno por uno de toda la gente que desemboca en este mundo. Así, bueno, Maslatón un poco la padrina y de hecho le regala su primer computadora, se la manda a Santa Fe, a San Lorenzo, en el 2018, una piba, digamos, muy humilde. El padre, un deportista... como se llama, que hace remo, allá en San Lorenzo, un peronista de toda la vida, muy conocido ahí en San Lorenzo. ¿El padre es peronista? Sí, peronista doctrinario, histórico. También, bueno, nos habla un poco, insisto, estamos hablando de Rolón, pero podemos hablar de mucha gente así, ¿no? Jóvenes de padres peronistas que se hicieron libertarios en el 2018. Casi te digo, es una radiografía del núcleo duro de la Libertad Avanza. Bueno, así llega Rolón y Iñaki a la Libertad Avanza. O sea, empiezan a ser pareja los dos militando. Exacto. De hecho, si no se conocen en algún acto o evento de Maslatón, ¿en qué momento pisa la cáscara de la banana Maslatón? Con Milei. Sí. Lo echa Karina en la primera racia que hubo. Es cuando Karina empieza a ser el jefe, para ser la secretaria de Milei al jefe, que es enero, febrero del 22. Ahí ella genera su primer vínculo político con Carlos Kikuchi, entonces armador, predecesor de Caputo, y ahí es el expulsión masiva, Maslatón, Danan, El Presto, eso es febrero del 22. Maslatón se queda dentro de la Libertad Avanza hasta que en Herli, en junio del 22, ahí rompe oficialmente, aunque seguía coqueteando y votaba. También nos habla un poco de estos muchachos que cuando Maslatón se va, saltan el barco. Rolón, Iñaki, Santiago Oría, cuando ven que Maslatón cae en desgracia, se pegan a Javier Milei. Toda la campaña de 22. Que es lo mismo que le pasó a los de Marra, ¿no? Es parecido a lo que pasó a lo de Marra. Los que estaban alrededor de Marra, bueno, el propio Santiago Caputo, ¿no? Exactamente, sí. Ya lo vamos a ubicar, vos no te preocupes. Es una historia que bueno, se repite. cerrando el tema, entonces Chocó, funcionaria pública. Chocó es concejal. Iñaki es quien le maneja hoy la cuenta de TikTok. ¿Dio una explicación de lo que sucede? No hasta ahora. Estuvo borrando tweets a la mañana furiosos, donde esto de la doble moral. ¿Estuvo borrándolos? Sí, esta fue su única intervención, digamos, pública. Iñaki, su pareja encabeza... ¿Han borrado tweets ustedes? Profesor, ¿vos borraste tweets? No, debería, Ahora, a revisar ya. Emilia. No, jamás. No. ¿Nunca borraste sí un me tweet? Sorprende a veces que... Yo sí.
Mira. He borrado tweets. ¿Cuál será, de no? mucho tiempo atrás, de mucho tiempo atrás. ¿Vos borraste tweets? Yo he borrado, pero cuando me equivoco con algo, como no se pueden editar, los borro y los publico de vuelta. Pero borrar tweets históricos. 5 años después. No. ¿Vos borraste tweets? No, nunca. Pocos. Soy muy. Intento ser medido en la red, a veces se me va. Te cierro con esto. Ni Iñaki ni su novia son, sobre todo Iñaki, muy queridos en el espacio. Y de hecho, muchos ayer aprovecharon para hacer casa y pedir su cabeza. Sobre todo la banda tuitera no oficializada, o sea, no el Gordo, no los que están orgánicamente adentro, sino Traductor Te Ama, yo recomiendo mucho seguirlo, @Ron, ahora le voy a decir Monstruo Gigante, así que es como un nuevo Gordo Dan que está creciendo mucho el mundo. Un nuevo Gordo Dan. Sí, se está reproduciendo el Gordo Dan. Me interesa eso, ¿cómo se llama? Bueno, el Gordo Dan va a ser padre, ¿no? Anunció, ¿no? Va a ser padre, pero el tipo de una niña. No es por ser padre, sino porque le está saliendo a alguien un spin-off. Hay un spin-off del Gordo Dan. El Gordo Dan que quedó orgánico adentro y dice muchas cosas que la banda militante recuerdo hace 2 años exactamente estaba comiendo con mi amigo Alejandro Lingenti, integrante de la familia de funcionarios Siempre Soy. Estábamos en Madrid comiendo con él y la primera persona que me mencionó al Gordo Dan, yo no sabía ni de la existencia del Gordo Dan. Y hoy el Gordo Dan es un insumo periodístico, hoy hablan todo del Gordo Dan. Sí, es un actor político. Haddad, Sí. Es un actor político absoluto. Bueno, este es @Monstruo Gigante. Yo recomiendo seguirlo porque lo están empezando a seguir mucho en el mundo libertario, porque al no ser orgánico dice cosas que el resto no dice. Bueno, hay mucha gente ahí pidiendo la cabeza. Y te cierro con esto. Ayer el presidente Milei, mientras se quemaba la Patagonia, recibió a un grupo clase C de influencers libertarios, entre donde estaban Geraldine, alias La Tatuada, la que tiene la castrate en la Geraldine, cabeza. La Tatuada. ¿Se llama La Tatuada o vos le decís La Tatuada o ella se llama La Tatuada? Ella se autoproclama. O sea, si yo le digo La Tatuada se da vuelta. Sí, su red es Geraldine La Tatuada. Está bien, por eso su nombre ¿ustedes artístico. sabían del tema este o no? No sabían. Me hace quedar a mí como que no sé nada, ¿viste? La Tatuada. La Tatuada. Es la ubica, la que tiene castrate en la tatuado de la cara. Ahora me voy a poner, ¿cómo es La Tatuada? Voy a poner. Es Gerald La Tatuada en Twitter. También recibió a Graciela. Gerald, sí. Recibió a Graciela Travaglini, la señora esta que suele bailar en las redes muy antiquineristas, si la reconocen. Y también estaba, para mí, el personaje destacado de esa reunión, insisto, ayer con el presidente de la Casa Rosada, Flavio Arenales. Flavio yo lo suelo mencionar, para mí es un gran ejemplo de hasta dónde pesa el esoterismo en este gobierno. Es un medium payum banda de La Matanza. ¿Es Geraldine Pais? Sí, que es concejal de la Libertad Avanza, ¿no? Un payum banda. Es un payum banda. La candidata a concejal por la Libertad Avanza se sacó los tatuajes, es información. Pero era fake, se sacó algunos. De hecho, ayer ella subió una foto con... Hay una imagen donde está sacándose los tatuajes. Tiene unos tatuajes en la cara, ¿no? Sí, que castrate. Ayer se la ve con Milei y se la ve tatuada, subió fotos ella. No es tan fácil sacar. La candidata a concejal de Esteban Echeverría por la Libertad Avanza, ¿no? Exactamente. ¿Qué estás viendo, las imágenes vos? Sí, estoy viendo el cachete tatuado, me duele. Lo del payum banda. Una oda al lumpenaje absoluto. Ayer también estaba, para mí, esto es en serio para prestar atención, entre los que lo fue a ver estaba Flavio Arenales. Flavio subió varias fotos con Milei. Flavio es un payum banda que dice que fue central, que tiene una misión también que Dios se la dio, como se le dio a Milei, y que él fue central en la victoria de Milei en el balotaje porque protagonizó el día de las elecciones una guerra mística en el Obelisco con un grupo de 50 payum bandas que mandó Lula. Eso dice Flavio Arenales. La interna umbanda, esa no. Yo tampoco. Esa es una batalla que se nos pasó. Lo ganó con su escudo protector, que es un cartón que él mismo realizó, que está pintado La Fuerza del Cielo, que es un cartón que lleva todos los actos. Milei varias veces ha levantado ese mismo cartón, y de hecho ayer Milei posó con el cartón protector místico de Flavio Arenales, que más allá que ayer estuvo con Milei, es un personaje que la misa le da mucho lugar. De hecho, en la misa, Gordán, lo presentan como el intelectual supremo del espacio, SIC. Y es un tipo, digo, que vive y vibra absolutamente en el esoterismo, ¿no? Así que vayan a ver esas imágenes de ayer, una impactante, ¿no? Me agarro del contexto de tiempo y lugar. Todo esto mientras la Patagonia se está prendiendo fuego. ¿No? Y en eso tiene mucho que ver la desidia de no prevenir y no combatir en el momento. Se hubo está mucha bronca, fuego la Patagonia hubo en mucha este bronca, momento, ahora. Incluso en el gobierno, con esta reunión, pues fue... Con un es muy
Me está pasando imagen mi amigo Martín Caploch, que está otro influencer escuchando el programa, que vive en Esquel, en la zona del Parque Nacional de los Alerces. Me está pasando casualmente imágenes de lo que está sucediendo en la Patagonia. Vamos a decir, la nota que salió ayer en Tiempo Argentino de los fondos que está reteniendo Nacho Torres, gobernador de Chubut. También, la gente, te cierro la idea, la gente de Parques Nacionales, de la nueva administración de este gobierno, el día que asume se presenta. Sería bueno que vayan a las ambulancias, ahí a las de Chubut, vayan a los Alerces, ¿no? La gente de Parques Nacionales, el día que asume su nuevo cargo, se presenta con los trabajadores de Parques Nacionales y ya se terminaron el tema de los incendios, no va a haber más porque lo del cambio climático es una mentira. Textual, me lo contó gente que estaba ahí en esa reunión. Bueno. Se incendia la Patagonia, pero también se inunda el norte, Después tenés el coro de que te hablan de los grupos mapuche otra vez, ¿viste? Cuando sabemos que detrás hay intereses que nada tienen que ver con los mapuches. Vamos a ir a una pequeña tanda. Cuando volvamos estará la doctora... ¿cuál es su segundo nombre? Soy María Emilia, yo, en realidad. María Emilia, me da el dato que nos perdimos. Tuvimos 2 años... teniendo a María Emilia acá. Mi hermana se llama María Eugenia. No, ¿en serio? María Emilia, María Eugenia, falta una Emilia. Toda la infancia era falta María Laura. No hubo María Laura. Familia católica, familia muy católica, porque generalmente los María... No, mi mamá quería que nos dijeran María y ponía mi papá. Es un nombre hermoso, María. Es un nombre muy lindo. Un nombre hermoso. María Emilia Raciati estará con... Pizza con champagne y los dueños de la Argentina. Muy bien. El profesor Sergio Daniel Viñeski. Muchas gracias. Vamos a contar la historia del viejo orden que parece que se está cayendo a pedazos. 80 años del orden de la posguerra. Bien. Y Eduardo Daniel Alfabregat, estamos de cumpleaños. Rápido repaso de la vida y obra del señor David Robert Jones, más conocido como David Bowie. Y lo vamos a tener a Pipo Rossi desde un lugar del punto terráqueo que no por una cabeza de un noble potrillo anclado en París. Estará Elio Pipo Rossi. El último dato que teníamos es que estaba en París. Cantó por una cabeza en vivo. Cantó con una cabeza en vivo. A ver qué otro tango va a cantar hoy en París. Anclado en París. Y estará con el libro de pases. Desde París, no del fútbol francés, sino de la Argentina, ¿no? A ver qué pasa ahí con San Lorenzo, con Boca, con River y demás. En minutos nada más. Pero antes le quiero contar algunas novedades, si me parece. Está empezando el fin de semana. Escuchemos. Tienen el feriazo de ECAS. Choclo Agro. La unidad 500 pesos. Muy bien. Bien el choclo. Bien, es muy bien, rico el choclo. El choclo es bárbaro. Además, la portabilidad del choclo es espectacular. Lo pones el hervir, mantequita, sal, tuqui, ¿no? Zapallito Agro. 750 pesos el kilo. Agroecológico, ¿no? Banana Salta. Atención, banana Salta. La banana argentina. Que capaz que no tiene la misma pinta que la banana ecuatoriana. La banana ecuatoriana es como esta, ¿no? Es como la de Eduardo. Está mostrando la remera, ¿no, Tonieti? Vamos a aclarar por la duda. La remera de Banana Velvet Underground. Gran disco de Velvet. ¿Cómo? Extraordinario disco de Velvet Underground. Y lo hizo el compañero Andy Warhol. Banana Salta, banana argentina, más chiquita, es más cremosa porque no necesita toda la refrigeración que necesita traerla de Ecuador para acá. Así muy que sabrosa. Quizás es muy sabrosa. Ese es el término. Banana muy sabrosa. 1.750 pesos el kilo. Ya estamos hablando de un kilo, son 4 o 5 bananas. Y más porque es más chiquita la banana. Es más entonces chiquita. Muy bien. Todo eso en los abastos de Villa Crespo, de Almagro, de Monte Grande y de La Matanza. Y además pueden ir a Nani Cocina Armenia, Gurruchá, esquina Jufré. Martes a sábado y martes por la noche, martes a domingo al mediodía, restaurante de cocina armenia tradicional. Un espacio para compartir la comida típica de Armenia, la cultura, la amistad. @Nani Delivery, @Nani Cocina Armenia. Vayan de nuestra parte que van a ser muy bien tratados. Vamos a una pequeña tanda, ya volvemos. Siempre soy, con Daniel Tonietti. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio.
Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. En Digit, llévate esa compu que querés, encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En Avellaneda seguimos premiando el buen comportamiento de nuestros contribuyentes. Te recordamos que abonando la boleta anual 2026 de la tasa por servicios generales, obtenés el beneficio de congelar tarifas mediante este pago, sin las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Siempre Soy. Daniel Toniti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Sabés que estás para roja directa. Menos mal que te vamos a la tanda. Menos mal, menos mal. No, en no, serio. no El famoso te saqué para cuidarte, sí. Por favor. Era genuina mi duda igual. Era una duda periodística. No, ese fin de año es histórico, Es histórico, Es histórico. Era otra época. ¿Año? ¿Qué época era? Otra época. No, pues ya década. ¿Qué década? Y fue hace
15 años atrás, 17 años otro atrás. País, Lo otras pasa, le personas. pongo en autos a los oyentes. Les relaté un fin de año que organicé en mi casa. No la van a ver venir, ¿eh? Si hacemos mucho, voy a parar acá, no se preocupen. No se preocupen, yo soy un hábil declarante, chicos. No, con diferentes invitados que fueron, hoy sería difíciles de juntar, ¿o no? O hay que hacer un reencuentro por los 15 años. No es buena idea. Bueno, ya vamos a estar con... Ayer fue el cumpleaños de Bowie, mañana se cumple un aniversario del Paso a la Inmortalidad, en minutos nada más. Vamos a actualizar un poquito lo que está sucediendo en la Patagonia andina, en la provincia de Chubut, con los incendios. Está fuera de control el incendio en la zona del Hoyo, la ruta 40 está cortada en varios tramos, porque hay una cantidad de humo por los incendios que afecta a localidades cercanas y no tanto. Mi hija vive en Dinahuapi, dice, están tapados por el humo. Esto es una situación que se esperaba. Están teniendo veranos muy secos y un fenómeno que no se daba en la Patagonia, que son las tormentas eléctricas. No había tormentas eléctricas en el sur hace unos años, y esto quienes hablan de que el calentamiento global es una mentira o que el cambio climático es un invento, deberían tomar nota, porque es una combinación absolutamente letal, un clima extremadamente seco y una tormenta eléctrica, y un rayo que cae en un bosque reseco es un polvorín inmediato. Pero a todo esto además se tiene que sumar la desidia que se lleva adelante del gobierno provincial de Nacho Torres. Todavía no han cobrado, los que están combatiendo el fuego no han cobrado diciembre. Hasta el día de ayer no tuvieron paritaria durante el año 2025. Ayer una investigación de Tiempo Argentino reveló que el gobernador Nacho Torres recibió fondos de diversos organismos internacionales para el combate del fuego y los derivó a otros organismos y se los guardó. Y está el presupuesto para el combate del fuego en la Argentina está un 70% por debajo de los valores de 2023. Con lo cual hay un desastre ambiental. Por supuesto se van a hablar de grupos mapuches. Ayer se seguía la pista de un pibe que no tenía ninguna pinta de mapuche. Sabemos que detrás, es una histórica, ¿no? Hay detrás un de la fuego destrucción, claro, vienen los negocios inmobiliarios, no vienen los mapuches. Con lo cual hay una gran mentira alrededor de esto, pero es una situación desesperante la de la Patagonia. Bueno, vamos a escucharlo a un amigo mío. Yo, ustedes saben que tengo varios amigos ahí en Trevelin, en Esquel, en este caso Martín Caploch, que me manda un audio, ¿no? Porque ayer le mandé un mensaje personal diciendo, che, ¿estás bien? Y demás, porque había visto que había posteado, él se dedica a las actividades turísticas, había posteado algo en las redes diciendo que la situación era alarmante, estaba desalojando todo lo que tiene que ver con el camping, se dedica al camping, al kayak, a las excursiones y demás, que es una de las actividades más importantes que tiene esa región. Es una de las regiones más lindas de la Argentina y del mundo. Me animaría a decir, un lugar bellísimo. Esto decía Martín Caploch. Bueno, gracias por escribir. No, tremendo, es una catástrofe natural. Te digo que es una cosa increíble. Nosotros, estas son fotos del primer día que pudimos hacer varios viajes, pudimos evacuar el camping, obviamente, por suerte primero toda la gente, también sacamos al personal. Nosotros, de hecho, fuimos los últimos en salir del Lago Verde, pudimos sacar nuestros kayaks, nuestras cosas, pero un desastre, se está quemando todo. Yo creo que la parte de nosotros, los vecinos, la población de al lado, te diría que estamos casi... Se quemó alrededor, así que sería muy difícil que como que vuelva a bajar el fuego, pero bueno, pero después es una catástrofe porque alrededor, los lugares más lindos de Argentina, te digo que Río Arrayanes, donde nosotros hacíamos ahí kayak, una cosa de loco, y está muy sin control, son las condiciones ideales para que se propague, así que muy, muy duro. Bueno, esto es una pena lo que está pasando en la zona, porque acaban de tener también una temporada de invierno con muy poca nieve, porque también viven del invierno, de deportes invernales, una temporada de hecho tuvo que cerrar el cerro de Esquel, que es La Hoya, o sea, viene un invierno pésimo. Después viene una situación económica mala, que es el reto de la Argentina, ¿no? El salario bajo, la caída del poder adquisitivo. Y sobre llovido mojado,
lo que sucede ahora es que el impacto que va a tener esto, porque estaban esperando con mucha expectativa el verano, ¿no? Que es la temporada alta de la Patagonia. Y el incendio andina, se inició, esto ya está comprobado, fue intencional el comienzo del incendio. Bien, les recomiendo que lo sigan a mi amigo Martín Kaploch, fronterasur.com se llama, fronterasur.com, es un laburo de, kayak, cabañas, ecodomos, a la vera de un lago, realmente un trabajo extraordinario, así que pueden seguirlo y ojalá que esa zona se recupere prontamente. Profesor Sergio Daniel Vinieski, te escuchamos con mucha atención. Muy bien, estuvimos escuchando azorados a Donald Trump diciendo que su único límite es su propia moralidad. Si uno ve los videos que están apareciendo de Donald Trump con mujercitas menores, es sumamente alarmante. O los que no aparecen de época. O que no aparecen. Sí, claro. Ahora, lo que me interesaba más allá de la moralidad de Trump es el orden mundial que está desapareciendo, que es el orden mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento aparece Estados Unidos como la potencia mundial, reemplazando a Gran Bretaña, que hasta ese momento era el imperio que duró siglos, y Estados Unidos aparece, y en ese momento se empieza a delinear cómo iba a ser ese nuevo orden mundial. Y cuando se reúnen en Bretton Woods, esto ocurrió entre el 1 y el 22 de julio de 1944, se juntaron 44 países, todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero ya se veía que iban a ganar los aliados, y se juntan estos 44 países en el Hotel Mount Washington, y empiezan a decir, bueno, el nuevo orden evidentemente va a tener que ser distinto, no se pueden imponer las potencias por la fuerza, tenemos que tener algún tipo de acuerdos, tiene que estar regulado el mercado, el comercio internacional, tiene que estar regulado el uso de la fuerza, porque es lo que nos trajo a la Primera Guerra Mundial. Y surgen organizaciones como la ONU, surgen organizaciones, por ejemplo, una de las cosas más importantes que sale de esos acuerdos es el Fondo Monetario Internacional. Surge también lo que va a ser después el Banco Mundial, surgen muchos organismos que son toda la burocracia que estos últimos 80 años estuvo, de cierta manera, regulando el mundo. Y ustedes fíjense hasta qué punto este nuevo mundo es un producto del triunfo de Estados Unidos. ¿Por qué? Se juntan, entre otros, Keynes, el famoso Keynes, que los muchachos libertarios gritaban Keynes sos botón. Keynes basura. Keynes basura, vos sos ahí. Bueno, Keynes con el representante de Estados Unidos para definir, bueno, cómo va a ser ese nuevo orden, y toda Europa propone una moneda internacional, y Estados Unidos le dice, no, la nueva moneda internacional va a ser el dólar. Y obviamente ya sabemos cuál es el resultado, fue el dólar. La Argentina, que en ese momento era la Argentina peronista, está 10 años, durante los 10 años se negó a entrar al Fondo Monetario Internacional porque la lectura que hacía Juan Domingo Perón, correcta, no es un nuevo orden, es el orden de Estados Unidos, hasta el año 56 Argentina no entró al Fondo Monetario Internacional, pero el tema es que con el uso del dólar a nivel mundial, primero con respaldo del patrón oro y después del gobierno de Richard Nixon, sin ningún respaldo, Estados Unidos pudo emitir dólares para financiar todo lo que se le ocurrió y endeudarse. Total, ellos emitían los dólares y resolvían su problema. Podían endeudarse casi infinitamente, pero no solamente eso, sino que lanzan el Plan Marshall, que tiene algo parecido a lo que anunció ayer Trump, porque es una cantidad enorme de dólares que Estados Unidos vuelca sobre Europa para poderla reconstruir, porque estaba completamente destruida, pero no es que les da dólares para que hagan lo que quieran, sino que esos dólares tenían que usarlos en la industria norteamericana. Es decir, si van a comprar armas, tienen que ser armas estadounidenses, si van a comprar productos importados, tienen que ser productos estadounidenses. Es la única manera en que esto puede funcionar. Y entonces Estados Unidos se convierte en una potencia hegemónica solamente contrarrestada por la Unión Soviética y el bloque soviético, que a nivel armamento hay una carrera armamentista que uno podría decir tenía cierta paridad, pero a nivel económico, lo que representaba la hegemonía norteamericana incomparable con lo que representaban los países socialistas. Esto, además, se agrega al hecho de que empieza a tomar una relevancia cada vez mayor el petróleo, y Arabia Saudita y los países de la OPEP empiezan a exportar petróleo y solamente se puede hacer eso en dólares. En la década del 70 aparece lo que se llamó los petrodólares, porque aumenta exponencialmente el precio del petróleo, y todo en la década del 70 todos esos dólares, una montaña de dólares que reciben los países petroleros árabes sobre todo, va hacia los bancos estadounidenses,
Y esos bancos empiezan a otorgar préstamos a tasas bajas porque están llenos de dólares y endeudan a gran parte del mundo, y cuando eso se termina y las tasas empiezan a subir, a partir de ya finales de la década del 70 empezamos a tener lo que se llama la crisis de la deuda externa, porque todos esos países que se habían endeudado, entre ellos nosotros, la Argentina, no pueden pagar las nuevas tasas de interés. Y entonces el Fondo Monetario Internacional empieza a intervenir en las economías de cada uno de los países endeudados, a fijarles qué políticas económicas tenían que tener, dónde había que privatizar, dónde había que recortar, etcétera, etcétera. Durante los primeros 20 años de este nuevo orden, la verdad que lo que hubo fue un crecimiento exponencial del capitalismo. Hubo un desarrollo enorme. El historiador Eric Hobsbawm lo llama la edad de oro del capitalismo. Digamos, lo que va del 45 al 75 es expansión del consumo, etcétera, etcétera, pero ya a partir de ese momento eso se empieza a estancar. Y la verdad que, de todas maneras, Estados Unidos no tenía contraparte, y de todas formas, ya para finales de la década del 80, se cae, finales del 80, principios de los 90, cae primero el muro de Berlín, después cae la Unión Soviética, y ahí tenemos a un Estados Unidos sin contraparte, un capitalismo sin alternativa. Esto es lo que lleva a un tipo como Francis Fukuyama a decir, es el fin de la historia, porque ya nada nuevo va a pasar. Nada nuevo va a pasar. Se equivocó un poquito. Se equivocó un poquito, pero diciendo ya no hay más contradicciones dentro del capitalismo, y tenemos también en esa época, la época que estaba nombrado hace 80 años, la creación de la OTAN, que se supone que era un pacto defensivo contra la Unión Soviética, pero como todos sabemos, era un pacto ofensivo. La OTAN intervino en muchísimos países, pero el grueso de todo el armamento de la OTAN siempre fue Estados Unidos. Cuando Estados Unidos decide, por ejemplo, apoyar en la guerra de Malvinas a Inglaterra, el argumento fue, bueno, Inglaterra es de la OTAN, nosotros no podemos apoyar a la Argentina, Inglaterra es de la OTAN. Bueno, todo ese orden estructurado y elaborado que tenía como premisa, sobre todo, no tanto el armamento, sino la hegemonía del dólar, y no solamente hegemonía económica, política y militar, sino también cultural. Todo lo que fueron las películas de Hollywood, por ejemplo, el relato del fin de la Segunda Guerra Mundial, en todas las películas, ¿qué aparece? Que el que ganó la Segunda Guerra es Estados Unidos, sí. Que los que derrotaron a los nazis fue Estados Unidos. Ahora, los que entraron a Berlín fueron los rusos. Pero toda esa hegemonía empieza a trastabillar con la aparición de una alternativa que es China, al principio, que va creciendo en forma exponencial, pero después también está la aparición de la India, la aparición de Rusia, que se logra reestructurar militarmente y también económicamente. Y entonces la aparición de los BRICS lleva a algunos datos que son bastante impresionantes, porque, por ejemplo, los BRICS son el 54% de la población mundial. Piensen que solamente entre India y China son 3.000 millones de habitantes, ¿no? Pero son el 54% de la población mundial, pero a nivel PBI son cerca del 44% del PBI mundial. Y si uno compara a los BRICS con el G7, el G7, por ejemplo, viene creciendo por año 1,6%, los BRICS vienen creciendo en promedio 4,2%. Es decir, que más allá de que ya es muy importante el crecimiento de los BRICS, si uno hace una especie de polarización hacia futuro, lo que ve es que eso va a seguir creciendo. Y el mundo que estaba armado entre Estados Unidos y Europa está estancada, y Estados Unidos crece, pero crece lentamente. Por lo tanto, a Estados Unidos lo único que le termina quedando como hegemonía absoluta es la potencia militar. Estados Unidos está aferrado a lo último, lo que tiene una ventaja. ¿Puedo poner un matiz? Sí, todos, porque creo que los hechos acontecidos el sábado pasado, sí, creo que nos permitirían plantear otra hipótesis. No soy especialista en el tema, pero estuve leyendo a muchos especialistas en el tema, sí, ¿no? Personas que hace 2 semanas atrás planteaban la idea muy seria del declinio de los Estados Unidos, y que se estaba viendo el declinio de los Estados Unidos. Bueno, el episodio que vimos el sábado es que los Estados Unidos, en todo caso, hay una disputa como la que vos estás relatando, pero no hay un declinio, porque Estados Unidos hizo una operación inteligencia militar narrativa en tiempo real que reconfiguró un mundo según sus propios intereses. Para los intereses de los norteamericanos, lo que sucedió el sábado fue no exitoso, muy exitoso. Y de hecho, el impacto está en
desarrollo. O sea, un montón de cuestiones que especulamos que iban a pasar si Estados Unidos intervenía, la primera vez que lo hace en Sudamérica en su historia, de modo directo de esta manera. Porque antes lo hacían a través de conspiraciones, AT&T, sindicato de camioneros, desabastecimiento, golpe Allende. Kissinger. Kissinger, soft power o servicio de inteligencia y demás, y después venía dentro de 20 años, desclasificaban información y nos enterábamos cómo operaban. Ahora no. ¡Pum! Ponés el 5N y está bien claro. Lees el New York Times y Trump te lo explica como nunca. Sí. Primero, entonces, en términos militares, esto lo dice, mirá, yo sigo mucho a Breno Alman, que es un tipo de izquierda, brasilero, que hace 15 días decía lo mismo que estaba diciendo vos, ¿eh? Es más, hasta muy bien documentado como lo estabas haciendo vos. Un tipo de izquierda claro. Decía eso. Y hoy dice, tenemos que revisar lo que venimos diciendo. Hay que ver cómo termina la película, ¿no? No, está bien que hay que ver cómo termina la película, pero está claro. Y la película no probablemente está claro, no estoy diciendo. Pero en términos militares, los norteamericanos demostraron que son la única potencia global. Sí. Que los chinos, comunicado. Los rusos, comunicado. Y que los tipos que están dispuestos a intervenir en el mundo y operar y que te bajen los marines y arreglarlo a los tiros, como la película de Cowboy, son los norteamericanos. Sí, primera cuestión. Segunda cuestión. Después, culturalmente, todo bien. Agarrar las 10 empresas más importantes del mundo. Son todas norteamericanas. Las 7 magníficas que manejan el mundo de la tecnología, que dicho sea paso, es una variante a tener en cuenta, Silicon Valley, el vínculo entre Silicon Valley y el Pentágono, no por nada se dispararon las acciones de Palantir en el año pasado y este año. ¿Quién es Palantir? Es una empresa de Silicon Valley dedicada básicamente al espionaje, ¿no? Y se dispararon también a partir del episodio del sábado pasado. El Palantir es la piedra que... Peter Thiel, que nosotros lo venimos mencionando a Peter Thiel hace cuánto, hace 2 años que venimos diciendo a Peter Thiel. O sea, el Palantir en la... Que es de la banda de Elon Musk, son los sudafricanos blancos supremacistas. Autor muy leído en el gobierno, ¿no? Bien. Palantir en las novelas de Tolkien es la herramienta de espionaje de lo peor que te puedas imaginar, o sea, de las peores fuerzas. Fíjense lo que está oscuras. pasando con esto. Digo, para el mundo, eso lo controla Estados Unidos. Digo, está claro que está en disputa. Está claro que antes Estados Unidos, de la caída del muro de Berlín, ahora tiene que hablar con los chinos, que es una potencia emergente desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista militar, no sé si los chinos están en condiciones del mano a mano con los norteamericanos hoy. Puedo decir yo lo que pienso. Y después, viste, yo creo que venimos hablando desde que yo tengo 4 años que vengo escuchando los norteamericanos están en decadencia, Siempre salen de la crisis, la del 2008, salieron de galera y de frac. Bueno, en mi opinión, por eso decía que hay un orden que se ha caído. Por eso Trump puede decir abiertamente, el único límite es mi moralidad. No está hablando de los pactos internacionales. Hay algo de lo que ya podemos estar de acuerdo. Ese orden que había creado Estados Unidos, ya al mismo Estados Unidos no le servía. Era un corset para Estados Unidos eso. Ahora, pero la supremacía cultural sigue siendo norteamericana. Eso, supremacía militar y cultural. Vamos a hacer una cosa. Pero, te propongo este ejercicio y después, si querés, otro día lo profundizamos. ¿Qué teléfono tuyo? ¿Cuál es? ¿Qué marca es? Es chino, Xiaomi. Xiaomi. ¿Pero cuál es el sistema operativo? ¿Cuál es? Android. ¿Cuál es el sistema operativo tuyo? ¿Cuál es? Android, Samsung. Android. ¿El tuyo cuál es? Samsung, Android. Motorola. Todo el software que tenemos acá en la radio para funcionar, todo el software básicamente tiene algo de tecnología norteamericana. No, pero Estados Unidos está lejos de desaparecer como potencia. Lo que estoy diciendo es esa hegemonía y ese nuevo orden me van a querer matar, ha terminado o está en profunda crisis. Pero no solamente por eso, sino que los BRICS han tomado la decisión de que no se use más el dólar. Y esto ha sumado a Arabia Saudita, que ya no comercia solamente el petróleo en dólares, sino que lo comercia en yuanes, en rublos, en rupias. Y por lo tanto, esto no hay forma de que sea inmediato, es un proceso lento. Aparte los mismos chinos, por su característica, esto lo van a hacer lentamente, no lo van a hacer, tienen ¿cuántos años de historia? 5.000 años de historia. Es algo lento, pero a mí me parece que más que una cuestión de un imperio que va creciendo, es un síntoma de debilidad que Estados Unidos haya tenido que derribar su propio orden mundial y decir abiertamente y sin tapujos que todo lo que están defendiendo son solamente sus propios intereses. Eso ya no es una hegemonía. Cuando alguien ejerce el poder por la fuerza, ya no es hegemonía en los términos de Gramsci, ¿no? Sino hegemonía es cuando parece el orden natural el que se está imponiendo. Y por otra parte,
esto de que el dólar empiece a retroceder, de la forma que empieza a retroceder, hace que Estados Unidos tome acciones cada vez más virulentas, más osadas, como ir y capturar el petróleo. No sé si esto se puede hablar de un orden. Justamente lo que venía a reemplazar el orden de hace 80 años es que todo se dirima por la fuerza, porque había terminado en una guerra mundial que destrozó gran parte de las fuerzas productivas. Hemos vuelto o estamos volviendo a que todo se dirima por la fuerza. No creo que nunca sea ese el esquema de China, porque China sabe que el tiempo está a su favor. Es un debate súper interesante porque ninguno acá sabe lo que va a pasar porque no podemos, lo que digo, no compremos consignas y se repite porque después hay acontecimientos, quedamos con el... ¿No? Pero el nuevo orden, pero el viejo orden, estamos de acuerdo que ha caído. Está claro que la supremacía unipolar de la caída del muro de Berlín ahora está puesta en discusión y que probablemente se esté formando, como muchos sostienen, ¿no? Como muchos sostienen, se esté formando un G3, ¿no? Entre Estados Unidos, entre China, que conduce el proceso de los BRICS, ¿no? Las economías emergentes, y Rusia. Pero, ¿ustedes saben cuál es el tamaño de la economía rusa, por ejemplo? ¿Cuál es el PIB de Rusia, chicos? Yo sumo una... ¿Comparable con qué? A ver, ¿comparable con qué? Porque después, ¿no? ¿Comparable con qué? La economía rusa. ¿El tamaño de la economía rusa es comparable con qué economía? ¿Del tamaño de qué país? Pues es otro país. ¿Cuál? No. Brasil. Brasil. Tiene el tamaño de la economía. De hecho, el tamaño de la economía brasilera. Bueno. Tiene menos habitantes que Brasil, que es el gran problema que tienen los rusos, que es un problema demográfico. Es el principal país del mundo subpoblado. Por eso me parece que, entre otras cosas, buscan la anexión de Ucrania en términos geoestratégicos. Por eso la descalificación de algunos hacen, equivocadamente, pero algunos lo hacen, diciendo que Rusia es una estación de servicio con misiles, porque tiene petróleo y armas. Claro, pero justamente la guerra de Ucrania demostró que se puede vivir sin dólares, que se puede vivir fuera del sistema SWIFT, ¿no? Eso es lo que empieza a demostrar el mundo, es que se puede estar fuera de la hegemonía de Estados Unidos. No digo que va a caer Estados Unidos el próximo año ni dentro de 10 años, pero ha cambiado el mapa, eso me parece. Estados Unidos es muy fuerte, además geográficamente, es un país enorme, con un enorme mercado interno, salida a los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, gran desarrollo cultural, gran desarrollo en términos de la película y desarrollo de historia. Metido en un quilombo interno fuerte, ¿no? Vos mismo relatabas hoy que está en una especie de semiguerra civil interna. El impacto de China y de Rusia, pensando un poco a mediano plazo, es que les demostró a muchas democracias occidentales, entre ellos y empezando por Estados Unidos, que el camino de la autocracia electoral es un camino atractivo. Por eso se está convirtiendo, este Trump no es el mismo que el primer Trump y está pasando fuertemente en esa línea, lo vemos acá también. Podemos definir que los 3 países más importantes de la Tierra son países que no tienen una democracia formal liberal republicana. Ni Rusia, con todas las objeciones que hay acerca de Putin, ni hablar los chinos, que tienen otro sistema de representación, y podríamos sumar ahora, si es que no estaba antes, también a los Estados Unidos. Gracias, querido profesor. 11:34. Date una escapada a postanatural.com.ar. Viví el verano que te mereces. Descubrí el equilibrio perfecto entre el confort, el relax y la diversión. Postanatural.com.ar en Tandil. Andá de nuestra parte, vas a ser muy bien tratado. Vamos ahora con la columna de Emilia o vamos a la tanda. ¿Qué te parece? ¿Estás, Emilia? Yo estoy. ¿Lista? Sí, lista. ¿Estás ready? Vamos. Ready. Vamos nomás con los libros de los 90. Los 90, una década muy contada, muy narrada. Pero ¿qué pasaba con esos libros que salían al mismo tiempo que íbamos viendo esa década menemista? Hay 2 libros que se pueden ubicar entre los más vendidos en los 90. Uno es Pizza con Champagne, crónica de la fiesta menemista, de Silvina Walger. Silvina Walger, periodista, socióloga, que lo que hace en este libro es, decíamos, nombrar una época, ¿no? Ese título da cuenta de una forma de narrar el menemismo, que también, cuando uno lo ve en perspectiva, ayuda a entender cuál fue la continuidad política que tuvo, la hegemonía política en este país, que fue la alianza, ¿no? Ese discurso moral, donde no se discute la política, la transformación, la estructura del Estado, sino la moral del menemismo, ¿no? Cómo se mostraba, cómo se contaba, qué cambios traía el menemismo para en la forma de vida de los argentinos. El primero que sale es otro, que es Los dueños de la Argentina. La cara oculta de los negocios es un libro de Luis Majul, en ese momento Luis Miguel Majul, como lo conocemos hoy.
hace una investigación que es la primera, después esto tiene un tomo 2, Los dueños de la Argentina 2, una investigación que sale en el año 92, donde él va a entrevistar, busca, investiga quiénes son los tipos más ricos de la Argentina y cuáles son esas fortunas. La mirada que tiene Majul sobre estos tipos es que son los tipos que se beneficiaron con el Estado, ¿no? O sea, cómo se armó esa patria contratista. Y hay algunos detalles cuando uno lee el libro hoy que dan cuenta decíamos al principio, de una forma de hacer periodismo de Majul bastante interesante, que dejó por completo, ¿no? Hoy podemos decir. Se transformaron en sponsors. Exacto. Era muy cansador tener que andar investigando. De hecho, y hay datos del libro, ¿quiénes son los ricos en este libro del año 92? Amalia Lacroze de Fortabat, que es la primera perfilada en Los dueños de la Argentina, quien no le da la entrevista a Majul no logra hablar con ella hereda esa fortuna de Loma Negra cuando fallece su marido. Lo que sí está en los dos libros, prevalece esta mirada del chisme, ¿no? El periodismo contando la vida moral, las relaciones afectivas de Amalita Lacroze de Fortabat. Eso está en la crónica periodística política. Es esa idea del chisme. El compañero Juan José Camero, ¿no? Sí. Exacto, aparece está nombrado. mencionado. Y hay un personaje que aparece en los dos libros y tiene que ver con Amalita, que es, por ejemplo, Miguelito Romano. ¿Ustedes se acuerdan de Miguelito Romano? ¿El peluquero? El peluquero. Bueno, hubo un conflicto con Amalita. Él era el peinador de Amalita, la llevaba de viaje. Lo cuentan tanto Luis Majul como Silvina Walker. Él iba de viaje con ella por semanas, dejaba a todas sus clientes. Y hay una propiedad ahí. En un momento dejó de trabajar con ella. Supuestamente no le pagaba a Amalita, pero hay algo, en un momento hubo un préstamo y una mansión. Y eso terminó muy mal, ese vínculo. Toda esa idea del chisme y de cómo contar la época da cuenta de esa fiesta. Yo voy a defender el chisme como herramienta de información Sí, periodística. pero lo que te quiero decir es que está bien, pero es el germen de eso. O sea, que el chisme sea el relato, que esté el chisme como centro en tu crónica. ¿Qué sé yo? Si a mí no me importa la vida personal de Amalita. Es otra cosa, pero Con quién muchas estaba, cosas se explican por eventos que pueden parecer secundarios en el desarrollo de Por una eso, vida. claro, el chisme te puede llevar a una Claro. gran noticia. Sí, totalmente, eso sí. La plata se la manejaba Prat Gay, ¿no? Era parte de ese equipo. Y hay algo de datos sobre la riqueza en este libro que tienen que ver con las cifras que Majul da en el alegato. Dice, los 5 dueños de la Argentina, decíamos, Amalita, Bulgerón y Carlos, porque Alejandro Bulgeroni, el que está en Forbes, es el sobrino. Franco Macri, Roca y Jorge Born. Las cifras que da Majul en el alegato para pensar cómo se concentró la guita en estos años, ¿no? Dice, los 5 dueños de la Argentina en el año 92 que conforman este trabajo podrían fundar un pequeño país. Facturan más de 4.500 millones de dólares por año. Dan trabajo directa e indirectamente a más de 200.000 personas. Y esta frase es muy buena, deberían pagar más de 1.500 millones de dólares por impuestos cada 360 días. Pero el dato de que facturan 4.500 millones de dólares son 5. Y si uno mira la guita, por ejemplo, de Galperín, ¿no? Galperín, dueño de Mercado Libre, es que está en esta lista reciente, en el 2025, de los tipos más ricos de la Argentina, subió en un año 70 puestos en la lista de Forbes. Ocupa el lugar 300 y pico, no es que está, pero subió en un año 70 puestos. Y tiene un total de 8... Aparece en la última lista de Forbes Miguel Galucho en el puesto número 48-41 con 450 palos. El mago. Mirá qué bien que le fue. Muy bien. Bueno. A Galucho, ¿no? Qué bien que le fue con Cristina. Desde gerente de IPF. Bueno. ¿Qué gerente? Ni siquiera. Galperín. Cristina lo puso de CEO. Claro. Galperín, 8.000 millones de dólares. Lo último, lo que se cuenta en su patrimonio, ¿no? Pero digo, ¿cómo entre esos tipos facturaban 4.500 millones de dólares en el 92 y hoy hablamos de un tipo como Galperín, que tiene la guita que tiene, que maneja el negocio que maneja y solo él concentra 8.000 millones de dólares? Son economías más globalizadas versus algunas más nacionales, ¿no? También. Cambió mucho y más ahí concentrado. Claro, es esa concentración de la riqueza. Bueno, los datos, hay muchos datos de color, muchos perfiles que uno puede ir a buscar específicamente uno de estos hombres ricos, pero hay un dato que me pareció, fui al de Macri. ¿Por qué al de Macri? Porque Majul trabaja en La Nación, porque Majul tiene una relación directa, digamos, con el PRO, forma parte de esa estructura de poder. Ahora, cuando ganó Macri, lo postuló como el próximo Nelson Mandela. Sí. En vivo. Sí. Tenés algo de Nelson Mandela. Esa admiración, ¿de dónde parte Majul en el año 92 como periodista a llegar a esto? La primera escena del perfil de Franco Macri, de este libro Los dueños de la Argentina, se llama Basura.
y cuenta un momento en el que van 3 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires a ver a las oficinas de Maldiva, Mantenga Limpia Buenos Aires, la empresa de basura, y les dan supuestamente, el dato era que lo que va a hacer Majul es corroborar si les habían pagado una coima para votar lo que votaban en la legislatura, si para mantener ese contrato de la basura. Y Majul va, investiga, habla con Pinedo, y después al final, tanto en el de Amalita, por ejemplo, que no le dio la entrevista, como en el de Macri, aparece el cuestionario, todo lo que Majul le preguntaba a cada uno. Y eso también habla de los 90, porque las preguntas a Amalita, o sea, lo que no le respondió Amalita a Majul, también da cuenta de la ensalada que había para contar esa época, ¿no? Cómo se mezclaba. ¿Cuánto se vendió ese libro? ¿Tenemos el número o no? No, ¿sabes que no lo encontré? No lo encontré. Sí, es que hubo una reedición, que es del 94, donde él suma la palabra de los tipos, porque él primero los cuenta, después empieza esa idea de, bueno, a ver, cómo se cuentan ellos. Las preguntas a Malita pasan desde su vida privada hasta... dice, no sabe, no contesta, se llama, y va, por ejemplo, ¿es verdad que llora cada 2x3? Es una pregunta. O sea, ese es el nivel de... Amalita es la de la frase... La frase quería ir a África, pero hacía mucho calor. Sí. Banco, es muy buena frase. Yo soy team invierno, No, quiero ir a África para ayudar a los niños de hecho, pobres. Así arranca el libro de ella que hace Marina Abiuso, le mandamos un saludo, ¿no? Esa quería ayudar a ir a África. Gran libro ese, sí. Una gran investigación de Marita. ¿Cuántas cirugías se hizo para conservarse tan bella y joven? Eso también digo, ¿no? Cómo la época, el lugar que se le daba a la mujer, está en los 2 libros, en este está. Esa es una pregunta malita. Pregunta con elogio, ¿no? Sí, pero tan también... bella, joven, espléndida, ¿no? ¿Cómo hacer está bien. Tan linda? Tiró un Titi Fernández, ¿no? Qué golazo que metiste, ¿no? Y termina ese cuestionario, no lo responde, y dice, la señora de Fortabat muy pocas veces consiguió reportajes cuyo contenido no estuviera arreglado de antemano. Este no iba a ser uno de ellos. Miren el tono de Majul con el que enfrentaba a los tipos que tenían guita en ese momento, ¿no? Que manejaban una caja grande en la Argentina. Los dueños de la Argentina, la cara oculta de los negocios, es un libro que para mí sirve para encontrar, decíamos, esos 3 concejales eran Federico Pinedo y Carlos Maslatón, ¿no? Cómo digo, la derecha, cómo se iba reconfigurando y cómo se fue reconfigurando la derecha en la Argentina, y sobre todo también para ver las cifras, esto que decíamos de, bueno, cómo la riqueza se fue concentrando. Estos tipos manejaban esa cantidad de guita y hoy uno solo maneja el doble de lo que facturaban. Y el otro es Pizza con Champagne, crónica de la fiesta menemista. Sí. Silvina Werger, acá uno puede leer el libro desde un lugar de chismes, ¿no? Y como, bueno, en medio leer un poco la revista Gente y la revista Caras de la época. Y también puede encontrar toda la narrativa sobre esa familia Menem. Que digo, la serie, yo no vi la serie de Menem, pero esa serie de Menem retoma esas escenas icónicas de Zulema siendo echada de la Quinta de Olivos, ¿no? ¿Qué pasaba con esos hijos? Entonces, lo que hay todo el tiempo es como una crítica a la exhibición del poder de esta clase política y de estos empresarios, de esto que decíamos de los tratan de grasa. Y me parecía interesante a quién está dedicado el libro de Silvina Werger, periodista, socióloga, a la generación del 80 que soñó con una Argentina ilustrada y laica. Entonces digo, esta idea de cómo se impuso después... ¿A la de 1880? Exacto. Bueno. Que soñó con una Argentina laica e ilustrada. Esta idea de yo te voy a criticar al menemismo no por las transformaciones estructurales, por la represión, por el cambio de país que están haciendo, por la moral, por la fiesta. La fiesta hace eso, sí, pero hay una estructura de poder que no se terminaba de contar ahí, ¿no? Que se contaba que era más difícil de contar. Esto era más funcional a también lo que proponía el menemismo. Ese canal, esa TC de Gerardo Sofovich. Y ahí voy a ese dato que acá aparecen esos datitos de internas que por ahí uno no recuerda. ¿Quiénes eran esos amigos de Menem? Y aparece la mesa de polémica en el bar. Y cómo, por ejemplo, Sofovich tenía una interna ahí con Neustadt. Porque Menem le da el poder a Sofovich. Primero le da el zoológico, apenas asume, y 2 años después ATC. Y cómo en ese armado termina Sofovich, por ejemplo, con Splendid. Supuestamente, cuenta ahí en el libro, se lo ganó en una apuesta en fechoría, ¿no? Así es, fechoría, uno de los escenarios de fechoría esta década. Ahí en Córdoba y Gascón. Gran ahí, nombre, ¿no? Fechoría. También. Bueno, sí, existe fechoría, creo que está ahora en otro lugar, ¿no? Pero fechoría original. Sí. Esta edición, la primera edición de Pizza con Champagne es del 95 y Silvina Werger escribió después la TV Guía Negra con Carlos Uranowski, una biografía de Cristina Kirchner, pero este libro sirvió para después contar
la decadencia, como se contó el menemismo, ¿no? Desde los grandes medios, la decadencia moral. Entonces aparece Silvina Wagner consultada a partir de este libro por qué pasó con el caso Coppola, por ejemplo, ¿no? Entonces explicaba un poco cómo era ese funcionamiento de esa fiesta y de esos personajes. Bueno, más allá de esos datos de color, de chisme, de las mujeres que estaban alrededor de Menem, también una mirada súper machista de la propia autora, ¿no? Habla de una época, pero esta idea de cómo las mujeres que tenían poder, que ocupaban lugares de poder, era porque estaban seducidas por él, porque lograban seducirlo. Bueno, ese como ejercicio de lectura del libro, hay un montón de cosas que empiezan a aparecer que van más allá del chisme de qué es lo que puede contar Silvina Wagner de Zulemita Menem, por ejemplo, ¿no? La forma en la que se contaba a esos chicos. No sé, Carlitos Menem como el que salía con... En un momento hay una escena donde cuenta que iba a New York City con Gabriela Sabatini y a tomar helados a Fredo. Entonces que había una relación ahí, que lo operan en un momento. Y bueno, todo ese... A Zulemita Menem que la llamaban... Alguien la llama en un momento una Carrie argentina, porque tengo un ataque de nervios, porque, digo, una cosa tan subrayada, ¿no? Desde el relato de la crónica, cómo el menemismo impuso esa crónica, ese modo de crónica de la Argentina. Eso está en Pizza con Champagne. Y hay un bonus track, que es un libro de Hernán Manoli y Alejandro Galeano, que se llama Los Dueños del Futuro, Vida y Obra, Secretos y Mentiras de los Empresarios del Siglo XXI, que es una actualización no de los dueños de la Argentina de Majul. De alguna manera ellos reconocen, dice, la paternidad y la matamos, ¿no? Reconocemos la paternidad del libro de Majul y la matamos en el sentido de que ellos cuentan y perfilan a otros dueños del futuro, dueños de una Argentina post-kirchnerista. El libro sale en el año 2017 y ellos lo que hacen es contar a Hugo Sigman, decíamos, a Brown, al padre, al tío de Marcos Peña Brown, por ejemplo, a Migoya, a Eduardo Constantini. Y lo que sí aparece en este libro, que es otra forma de narrar estos tipos con poder, estos millonarios, no es tanto desde la indignación moral, que por ahí sí estaba más presente en Majul, sino lo que tienen en común es, ellos se narran a sí mismos, todos hablan, menos Hugo Sigman, con los autores, es que ellos hacen su fortuna a pesar de la Argentina, ¿no? Todo el tiempo la narración de ellos es, nosotros hicimos todo esto. Los autores dicen, bueno, operan a partir de ciertos vacíos legales, no es la patria contratista que tenían los de los 90, pero ellos, su relato es, yo hice toda esta fortuna a pesar de estar en este país y de haber nacido en este país. Un desprecio ahí profundo por la Argentina. El libro tiene muchos perfiles y lo interesante es ir a ver justamente lo que dicen ellos de sí mismos. Por ejemplo, Galperín, en el año 2017... el perfil en la crónica de Galperín aparece con una inauguración que hace Macri, presidente, inicio de Cambiemos, ¿no? Imaginemos un momento de, bueno, a ver, el nuevo país, acá hay una nueva nación, la meritocracia, y va a hacer un acto a las oficinas de Mercado Libre con Galperín, y ahí aparece Galperín de alguna manera como parte de ese gobierno, identificado con ese gobierno y con lo que ese gobierno traía, como esa esperanza blanca. De hecho, los autores dicen, bueno, si esto sale bien, dicen en el 2017, ellos van a empezar pueden llegar a formar parte de esa política. Y acá estamos, ¿no? Galperín hoy, un tipo que dice, abrazó a Milei, le salió muy bien y lo abraza a Milei y tiene 8.000 millones de palos, ¿no? O sea, una fortuna. Bueno, ese es el bonus track, Los Dueños del Futuro, de Hernán Manoli y Alejandro Galeano. Estuvimos repasando libros clásicos, ensayos periodísticos de la década del 90. Vamos a una tanda. Cuando volvamos. Ayer pasó la inmortalidad, mañana cumpliría años David Bowie. Al revés. Ven. Siempre soy, con Daniel Tonietti. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. En Avellaneda seguimos premiando el buen comportamiento de nuestros contribuyentes. Te recordamos que abonando la boleta anual 2026 de la tasa por servicios generales, obtenés el beneficio de congelar tarifas mediante este pago, sin las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow!
y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Siempre soy Daniel Toniti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Lo que estamos escuchando se llama Ziggy Stardust, es una de las múltiples encarnaciones que tuvo un artista que se suele utilizar el término camaleónico. En realidad camaleónico me parece que es injusto con el señor David Bowie, que en más de 50 años de carrera, el camaleón se adapta a lo que hay alrededor, toma el color de lo que hay alrededor. Bowie rompió con todo lo que había alrededor, fue un innovador, fue un tipo que supo buscar diferentes caminos cada vez que su instinto se lo indicaba. Ayer se cumplieron 79 años de su nacimiento, no es su cumpleaños porque falleció hace exactamente 10 años, de lo cual se cumplirá la década mañana. Ayer sí fue el aniversario, los 10 años de la salida de lo que fue su último disco. Yo ayer volví a escuchar Blackstar y es la despedida perfecta para un artista como David Bowie, un disco absolutamente genial, rupturista. Que lo publicó el día antes de morir, 2 días antes de morir. Claro, ya venía haciendo esta operación Bowie con The Next Day, el disco de 2013, los grabó absolutamente en secreto. ¿Cómo consiguió David Bowie estar en un estudio de grabación de New York y que nadie se enterara? Es absolutamente milagroso. Era también redes sociales y tanta globalización, ¿no? Sí, redes sociales no tanto, pero quizá no con la explosión que existía ahora. Pero no, hubo un pacto de caballeros entre la gente que trabajaba con Bowie. Blackstar lo graba con un trío de jazz que vio en un bolichito de New York y que le encantó lo que hacían. Es una deformidad hermosa ese último disco de Bowie, en el cual hay varios mensajes. Cuando lees las letras ves que es el mensaje de alguien que se está despidiendo. Bowie murió de cáncer de hígado en 18 meses. O sea, no hubo vuelta atrás, es un cáncer muy agresivo y sucedió todo muy, muy rápido. Pero en el medio siguió creando y haciendo cosas como Blackstar y The Next Day. Bueno, Next Day es anterior, ¿no? Pero son discos que muestran a un artista en una plenitud absoluta, en un tipo que a los ya en la madurez, casi en la tercera edad, seguía innovando, seguía buscando caminos. Y yo decía hace un ratito, y me miraron todos me miró el señor Tonietti en especial,
con extrañeza, porque en realidad la década del 80 sí trae uno de los éxitos más grandes de Bowie, que es Let's Dance. Quizás el más grande. Sí, probablemente. Pero no es la década más interesante. El más popular, el tema más popular. El más popular en todo caso. Pero Bowie arranca los 80. Porque él entra en la música disco, ¿no? Claro. Este disco lo produce Neil Rogers. Claro. Porque también sabía con quién asociarse. También buscaba socios. Nosotros le hemos dedicado un fragmento a Neil Rogers, gran productor. No, ni hablar. Pero los productor 80 de Daft Punk, de Madonna. Los 80 de Bowie arrancan con un muy buen disco, Scary Monsters, que tiene un par de hitazos también, Ashes to Ashes y Fashion. Después graba este disco, Let's Dance, en el año 83. Pero después los dos siguientes discos son, para los estándares de Bowie, malos. Tonight y Never Let Me Down, los otros dos discos de los 80, son discos flojos en el historial. Y vos lo revisás, en los años 70 Bowie graba 11 discos, de los cuales son casi todos clásicos. Casi todos los discos que grabó en los 70, de esos 11 discos. 11 discos en los 70. ¿En una década? En los 60 había grabado otros dos, pero sí, desde The Man Who Sold the World a Lodger, el disco de cierra la trilogía berlinesa, la famosa trilogía con Brian Eno y Robert Fripp en Berlín, graba 11 discos y casi todos son clásicos. En los 80 graba 4, esos dos que mencioné, que Let's Dance, que es el más exitoso, y 2 discos flojos. En los 90 levanta, en los 90 vuelve a ser Bowie el innovador, vuelve a ser un tipo que mira hacia adelante, viene a la Argentina en los 90, viene en la primera visita con el Sound and Vision en River, y después en Ferro. Después en Ferro. No, sí. ¿cómo? Después en Ferro, perdón, me equivoqué. Sí. Un discazo de los años 90 se llamó Earthling, donde Bowie vuelve a ser un innovador y un tipo que rompe con los modelos de la época. Tocó en Ferro, Bowie. Después llegan los años 2000, donde también graba varios discos que son muy buenos, como Reality, que en Reality es actor, ¿no? Bowie aparece en más de 20 películas. Sí. Fue Andy Warhol, fue un oficial británico en Furio. Después hizo una película medio para niños, medio fantástica. Laberinto, ¿no? Que también le hizo la banda de sonido del Laberinto, ¿no? También hizo la banda de... Estamos hablando de los 80, hizo de vampiro en El Ansia, trabajó y fue Poncio Pilatos en La Última Tentación de Cristo de Scorsese. Además eso era porque era un tipo muy formado en el arte performático, era un tipo que era un artista, no es, o sea, es un musicazo. Hay un documental muy bueno de Bowie, digamos, que es póstumo, casi escrito por él, ¿no? Sí, el que se estrenó en IMAX. Sí. Bueno, ahora viene un nuevo documental sobre precisamente esa década, la década del 80, que es la década que no se revisita tanto. Hay un documental que se acaba de estrenar en Inglaterra, va a llegar acá a alguna plataforma, y que examina ese difícil momento en el que Bowie, por primera vez en su carrera, es popular. No supo qué hacer después de eso. Quizás se apuró a grabar un disco después de Let's Dance, lo que fuera, pero el único momento de duda real de Bowie de hacia dónde iba a llevar su carrera se examina ahora en este nuevo documental. Repito, ayer debería haber sido cumpleaños, mañana se cumplen 10 años de su partida y revisás la carrera de David Bowie y no encontrás muchos artistas a los que puedas poner a ese nivel. Tipos que fueron renovadores, que miraron hacia otros lugares, que tuvieron una gran performance, buscaron, además de ser cantantes y músicos, llenar el escenario con una interpretación, adoptando personajes. Ves los 70 de Bowie, el pelo naranja, toda la movida Ziggy Stardust, y te encontrás a un tipo que le gustaba probarse diversas pieles, diversos personajes, no ser exclusivamente David Bowie, sino tener la libertad de subir al escenario y ofrecer un universo que al día de hoy nos sigue ofreciendo. ¿Les parece si terminamos con un tema
tema del querido David. Pero por supuesto, uno Lucho. de mis temas favoritos. Le damos además, franco a Prince. Que casualmente... Prince, vos sabés que lo invitó a tocar en Heden y por supuesto capotaron las negociaciones. Hubiera sido un dueto interesante. ¿Por qué capotaron? ¿Qué pasó? Porque Prince era un tipo complicado. Pero era mal llevado. No como acá se porta complicado. bien. Complicado, no sé si mal llevado, pero complicado en esas negociaciones. En 2012 estuvieron a punto de trabajar juntos. A ver, otro día lo desarrollamos. Debería llamarse el programa así, otro día lo desarrollamos. Debe ser difícil manejar esos niveles de creatividad y de talento, ¿o no? Lo pones a Prince, a Bowie en un mismo lugar, hagan algo. ¡Ey! Bueno, Under Pressure fue un tema muy exitoso, pero hubo chispas entre Freddie Mercury y David Bowie. No era fácil. En vivo no lo cantaron juntos nunca. No, bueno, Nunca. pero está el dueto de Bowie con Annie Lennox en el homenaje a Freddie Mercury, que es una locura absoluta. Sí. Tema favorito mío, casualmente de la época más pop. Después, temazo. Ni hablar. Esto es de Let's Dance. El discazo, ¿no? El disco más popular de David Bowie. Después hubo una versión con Tina Turner. Claro. Que derivó en la publicidad de... Todo tan ochentoso, tan lindo. ¿No? Derivó en una publicidad de Pepsi, ¿no? Sí, que bueno, Pepsi tenía para contrarrestar a Coca-Cola, buscaba contratos con el artistas sabor de la populares. nueva generación. Claro, Madonna, Michael Jackson, Bowie, el querido Lionel Richie, entre otros. Nos estamos yendo, Gracias, querido profesor Sergio Daniel Vinieski, Gracias a usted. Nos vemos el viernes que viene con María Emilia Graciati. María Emilia. Adiós. Eduardo Aníbal Fabregata. Hasta la próxima. Un gustazo siempre. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Amigo y compañero, Buen fin de semana, amigos. Nos vemos el miércoles. El martes tenemos una comida igual. Sí, por favor, no me falles. Bueno, Gianfranco Maceo estuvo en la operación. Mirá cómo te levanta el nuestro. La coordinación, Ariel Pinus y Lucas Roman en producción. En el streaming, Vicente Castro. Y en redes estuvo Maga López Arriazu y Nicolás Pasos. Gracias, querido Gianfranco. Gracias, Ariel. Gracias a todos. Nos volvemos a ver el lunes a las 10 de la mañana. Aquí en Siempre Soy. Ya llega Feli Bonavita con su show radial, Jair Sibel y todas las novedades. Bye, bye.